Bueno, entonces hoy vamos a ver el tan anhelado tema pedido y suplicado por el chat. ¡Sexo! Estaban como ansiosos, ansiosas más bien. El huevo estaba sugestivo. Bueno, pero no va a satisfacer sus egos seguramente, porque no voy a empezar por donde el ego espera, sino por donde es necesario. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poco en este chakra es sobre la energía Kundalini, justamente, porque siento que si hay algunos aspectos básicos que no tienen claros, lo demás de nada va a servir. Pues es muy importante primero como tener una conciencia interna antes de poder hacer algo con eso hacia afuera. Entonces, lo primero que vamos a aclarar es qué es esa energía Kundalini. Entonces, la energía Kundalini es toda la energía del ser, que está buscando abrirse paso para expresarse en este plano, a través, temporalmente o en este momento, de nuestro cuerpo y de nuestra humanidad. Absolutamente todo el mundo tiene energía Kundalini, porque la energía Kundalini es la que genera todo proceso creativo. Quiere decir que nosotros somos el fruto de la energía Kundalini de nuestros padres, pero al mismo tiempo todo proceso creativo es el fruto de esa energía Kundalini. Esa energía Kundalini tiene muchas formas de expresión. Cualquier forma de vida en la Tierra es fruto de esa energía Kundalini. Nuestro cuerpo físico es fruto de esa energía Kundalini. Cada instante de la vida estamos aquí porque esa energía Kundalini así lo quiso, digámoslo así, ¿cierto? O sea, todo está sustentado y sostenido desde el ser, porque ese es su propósito y esa es esa energía. Entonces, podríamos decir que la energía Kundalini es como la energía de la fuente o la energía de la divinidad, que simplemente, como les digo, busca abrirse caminos para expresarse a través de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa con esta energía? Que la mayoría de las personas tienen sus chakras muy bloqueados y muy cerrados, por lo tanto esa energía no tiene como por dónde pasar para expresarse. Entonces, otras veces habíamos hablado, o sea, somos creados a imagen y semejanza de Dios, de la fuente o de la divinidad, pero ¿dónde se nota pues? Y no se nota porque justamente no tiene por dónde pasar. O sea, no hay cómo poder revelar o reflejar eso, porque los centros de energía están cerrados. Entonces, activar la energía Kundalini o trabajar con la energía Kundalini es todo lo que hacemos todo el tiempo en la maestría. En la medida en que nosotros vamos cambiando la estructura de los chakras, yo les ponía el ejemplo al principio, sobre todo los que estuvieron en chakra raíz, que es como si nosotros estuviéramos haciendo una remodelación constante de la estructura para poder ir a abrir el espacio y el paso a esa energía. Siempre que nosotros decimos yo soy libre de, y hacemos procesos de liberación, lo que nosotros estamos liberando es esa energía que está atorada, bloqueada, atascada, no fluye, no se expresa, porque hay aspectos que la limitan, que la bloquean, que la amarran, que no permiten que se movilice y se exprese adecuadamente. Que generalmente, ¿qué es lo que nos impide la expresión, el movimiento, la manifestación de esta energía? Las creencias, la palabra, las decisiones, los comportamientos repetitivos, todos esos arquetipos que traemos ancestrales desde la familia, desde la cultura, desde la religión, que no solo van a tener que ver con la energía sexual como tal, que es lo que vamos a enfocar hoy, pero que si nosotros miramos es una energía que tiene que ver con todos los aspectos de la expresión del ser. Entonces, desde el principio que nosotros empezamos la maestría hasta el final, todo lo que trabajemos es un trabajo con la energía Kundalini. Porque todo el tiempo, independiente de qué sea lo que estamos observando, lo que estamos sanando, cada chakra que estemos trabajando, que si hablamos de la sanación o de la relación con el cuerpo, con la mamá o con el papá o lo que sea, o con el poder o con las emociones, todo eso es lo que hace que esa energía no se pueda expresar libremente. Porque es todo lo que nosotros vamos, sobre todo, creyendo desde el pensamiento, desde la estructura de las creencias, desde lo aprendido por la familia, la religión, la cultura, la sociedad, va construyendo como unas murallas. Y cuando tu estructura es rígida, no tiene cómo ampliarse. Entonces, lo que sucede con esta energía es que necesita que nosotros tengamos una estructura energética que sea movible. Entonces, muchas veces yo les pongo el ejemplo, que lo que se trata todo el trabajo es como de correr el linderito. Vamos ampliando la cerquita. O
sea, nos vamos expandiendo porque entre más móvil sea mi cerquita, yo tengo más posibilidades de poner más energía que pase, ¿sí? Entonces es como si cada centro de energía poco a poco lo vamos reconstruyendo para que su ancho, digámoslo así, o su estructura sea más grande, y al ser más grande, más amplia, más libre, permita movilizar más energía. Mientras que normalmente si nosotros nos observamos, como aprendimos a tener la estructura, es miopes, como burritos, todos así, con una mente rígida, cuadriculada, inamovible, aferrada como a los puntos de vista, a las maneras de hacer las cosas, a lo conocido. Y obviamente entre más rigidez hay desde el pensamiento, la palabra, la acción, el aferrarse a lo conocido, esa zona de confort, eso lo que hace es que coarta todo el flujo de esa energía Kundalini. Entonces todo trabajo que nosotros hacemos de liberar, de cambiar, de transmutar, de transformar, le va abriendo paso a que ella se pueda expresar. Esa energía Kundalini tiene como dos flujos en el movimiento. Entonces tiene un movimiento inicialmente que es el hecho de ser canales de esa energía, y es que esa energía entra por la coronilla y desciende hasta la raíz. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella entra por la coronilla y se encuentra el primer problema. Cuadriculada, rígida, cerrada, incapaz de ver más allá de sus narices, siempre lo mismo, ya de ahí no pasa. Entonces, ¿qué más va a bajar? Pobre, no puede, no hay por dónde. O sea, el primer filtro que tiene, que es la mente, ya está cerrada. Entonces, por eso mucho de lo que nosotros hacemos todo el tiempo es, hay que ampliar la mente. Y yo lo único que hago es mostrarles otros puntos de vista, otras perspectivas, dense el permiso de contemplar las cosas más allá de lo que siempre aprendieron. Las cosas no son ni buenas ni malas, pero hay que mover la mente, ¿cierto? Mover la perspectiva, mover la visión de las cosas, porque en la medida en que la mente se moviliza y se va expandiendo en su mirada, en su percepción, entonces, bueno, el primer obstáculo ya pasa. Pero cada chakra se vuelve un obstáculo de alguna manera para que la energía pueda descender. La energía en descenso implica que nosotros vamos bajando y ganando conciencia y claridad, porque cuando la energía baja de los planos sutiles hasta la tierra, lo que ella empieza a hacer es como a hacernos conscientes de las cosas. Entonces uno ya va viendo cosas que uno antes no veía, comprendiendo cosas que uno antes no comprendía, teniendo puntos de vista que uno antes no tenía. Pero ustedes se han dado cuenta por experiencia personal que del dicho al hecho hay mucho trecho, y que muchas veces uno tiene la conciencia pero no la aplica. No, es que yo ya me sé eso, profe. Ah, sí, ¿por qué no vive de acuerdo a eso? Porque todavía no es su expresión tangible, pues porque eso no es su realidad de vida, si usted supuestamente ya se lo sabe. Porque entonces luego la energía tiene que ascender, y ascender es que empiece a expresarse a través de cada chakra para proyectarse y que se vuelva realidad. Entonces, por eso yo podría decir que esta energía se vuelve realmente activa en el momento en que se vuelve manifestación. Y que realmente hay una libertad de creación. Yo decido que este es mi sueño, este es mi deseo, eso es lo que yo anhelo crear y proyectar en mi vida, y eso es lo que tengo. Y normalmente, ¿cómo nos pasa? Que yo quiero, pero no puedo. Ay, me gustaría, pero no sé cómo. Yo he soñado con eso, pero yo no sé si yo soy capaz. Y que ya empiezan a ponerse todos los límites que cada uno se pone a su manera, porque no tengo plata, porque no tengo tiempo, porque tengo mucha gente a la que le tengo que pedir permiso, porque dependo de dos puntos y todo eso que cada uno sabe en su propio mundo. Entonces, esta energía Kundalini está buscando es justamente que nosotros abramos como todo el canal y podamos ser canales de la expresión de la divinidad a través de la humanidad. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos reconocer es qué es lo que a nosotros nos enseñaron que implica ser humano, porque yo pienso que ese es uno de los bloqueos más importantes. Casi todos suponemos que la expresión de la humanidad es limitada. Y eso fue lo que aprendimos a creer y nos justificamos en eso. Entonces, yo tengo miedo porque soy humano, o sea que solo existen humanos miedosos. Como si no existiera la posibilidad de expresarme como un humano en confianza. Y automáticamente esa sola creencia ya nos bloquea, no puedo confiar. Porque se supone que el solo hecho de ser humano me implica estar lleno de miedos. No existe otra posibilidad, ya la mente se cierra a otra posibilidad. Entonces, una de las primeras tareas que sería importante como que cada uno haga en su autoobservación es reconocer todas esas creencias que cada uno ha alimentado de lo que implica ser humano, que han dado por sentado que obligatoriamente es en limitación y por ende le cerró la puerta a otra posibilidad.
Entonces, cada vez que ustedes se vean a sí mismos pensando, diciendo, es que como yo soy humano me tiene que doler, es que como yo soy humano tengo que sentir tristeza, es que tengo que tener miedo, es que las cosas me tienen que preocupar, es que me tengo que enfermar, es que me tengo que envejecer, es que me tengo que morir, y además morir no es mi decisión, sino cuando la vida venga y me ponga la muerte y ella venga por mí. Ni siquiera hay esa libertad de escoger el momento de desencarnar. O sea, hay un montón de cosas que aprendimos desde la sociedad y la cultura de lo que creemos que es ser humano, y eso solo ya ha ido bloqueando un montón. Si estamos hablando que la energía Kundalini es que la humanidad exprese la divinidad, yo necesito cambiar la concepción que tengo de la humanidad, porque eso es lo que nos separa. Entonces, esa separación que hemos alimentado, digámoslo así, durante mucho tiempo, fue una separación elegida y voluntaria. Elegir encarnar en la tierra, desde la primera vez que cada uno vino acá, era absolutamente claro, estaba en el contrato, así fuera la letra menuda, que nos iba a implicar eso. Nosotros dijimos, ¡ey, qué nota! Ir para allá y olvidarnos cómo era ser divinidad y que se nos olvidara todo y nos desconectáramos. Y cuando ya estamos aquí, ¡ay, jue madre! ¿Quién nos mandó a venirnos para acá? ¡Qué locura! ¿Qué está haciendo acá? Pero esa separación, que es lo que está buscando expresar la energía Kundalini, que toda la divinidad se exprese en la humanidad, pero cada uno tiene una brecha entre eso. Eso es lo que estamos buscando, conciliar. ¿Cómo logro que lo que está separado vuelva a la unidad? Entonces vamos a recordar algo. La energía femenina es la conciencia. La energía femenina tiene que ver con un estado receptivo y dispuesto. Entonces yo podría decir que todos, hombres y mujeres, tenemos una energía femenina. Cuanto más abiertos estamos al flujo de esa energía Kundalini. Eso implica que esos chakras estén todos muy abiertos, muy libres, sin tanta estructura ni condicionamiento. Obviamente eso va a implicar que como hay una receptividad, la energía masculina puede expresarse a través de mí. Que la energía masculina es la manifestación ya tangible de esa expresión del ser. Cuando nosotros hablamos que hay una unidad entre la energía masculina y la femenina, quiere decir la conciencia que soy, lo que soy en mi divinidad es lo que se expresa. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cada uno tiene en mayor o menor medida una separación de esas dos energías. Nuestras polaridades están separadas. Lo femenino no conecta a lo masculino, porque la conciencia no es lo que se está expresando. Es más, para la mayoría, ¿y yo cómo sé, profe, qué es el ser y qué es el ego? Si no sabe, tiene una brecha grande. Porque en la medida en que la brecha se acorte, usted va a ser capaz de saber. Pero eso no lo va a saber porque yo se lo diga, eso lo tiene que descubrir usted. Es usted el que tiene que trabajar en volver a unir esas energías o esas polaridades. Entonces, obviamente, digámoslo así, el deseo más profundo es volver a la unidad. Porque es que esa fue la razón por la que elegimos encarnar en la Tierra hace yo no sé cuánto tiempo cada uno y hace yo no sé cuántas existencias. Lo que hemos estado buscando todo el tiempo es crear como el camino, el conducto o abrir los portales necesarios para que esa conciencia se exprese a través de mi humanidad. Quiere decir que yo alcance esa unidad de las polaridades, que lo que gano en conciencia sea la expresión de mi realidad. Obviamente, pues hay más aspectos de la energía femenina y más aspectos de la energía masculina que los vamos a ir trabajando durante toda la maestría. Al principio yo les había pasado, a algunos seguro les tocó el cuadrito que habla de lo que es la energía femenina y masculina. Se los vuelvo a pasar para los que han entrado después, que lo tengan todos. El que no les sirve le pone delete y ya, y los que sí lo descargan del chat y listo, porque ese cuadrito les va a ir ayudando todo el tiempo a reconocer que a veces hay que trabajar la energía femenina por separada y la energía masculina por separado, porque claro, son expresiones que todavía no hemos permitido, ganado, están bloqueadas, y obviamente yo no voy a integrar dos polaridades que ni siquiera tengo cada una por separado. Entonces necesito ir trabajando cada energía, un poco la energía femenina, un poco la energía masculina, porque en la medida en que voy ganando de cada una, pues tengo más que yo pueda luego unir y conectar. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque eso tiene que ver con la sexualidad. Entonces resulta que cada uno en mayor o menor medida tiene un estado de separación de esas energías o tiene un estado en carencia de esas energías. Entonces, el faltante o lo que yo siento que a mí me falta de energía femenina o masculina es lo que inconscientemente busco a través del encuentro con otros. Una de las maneras más claras de reconocer eso es a través de la sexualidad corporal, ¿cierto? Que eso nos explica por qué normalmente uno tiene como un patrón de seres que le gusta.
o bien sea que yo soy mujer y me gusten las mujeres, porque eso puede pasar, o que yo sea mujer y me gusten los hombres femeninos, o yo sea mujer y me gusten los machos, fuertotes. Eso cada uno mirará, obviamente, que uno tiene como un patrón de gustos. Lo mismo los hombres, puede ser que a un hombre le gusten los hombres, puede ser que le gusten las mujeres masculinas, o puede ser que simplemente le gusten las mujeres femeninas. Eso no es casualidad, ¿cierto? Entonces, es importante antes que hablemos hacia afuera y qué van a hacer con la pareja y cómo se paran en las 20.000 posturas del tantra. Eso, mejor dicho, eso vale huevo aquí si realmente hacen el trabajo que tienen que hacer. Eso solo es una cosa secundaria que al ego le da mucha importancia, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que cada uno pueda hacer un proceso de autorreconocimiento. Y a través del otro y de lo que han vivido hacia afuera, o sea, obviamente sí, la sexualidad corporal, el tipo de parejas que yo he atraído, o sea, que amigos con derechos, amantes, encuentros furtivos, páginas de porno, cositas de esas de internet que yo no sé ni cómo llaman ahora, que se piden que si está tantos metros a la redonda para tener sexo juntos, bueno, todas las cosas que se inventan. Cada uno que se mire, porque mirándose a ver qué es lo que yo he expresado y buscado, eso me va a decir un montón de cosas que son mucho más hondas, que eso es lo que yo quiero que tomen conciencia. ¿Sí? En esencia, entonces, básicamente, la búsqueda de otro, y especialmente en pareja y en la sexualidad, es una búsqueda de unidad. Pero mi búsqueda de unidad no es, ay, me voy a unir contigo por siempre, jamás, hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que el ego ilusiona, porque cree que su completud está en otra persona. Y por eso nos aferramos al otro como el amor de la vida. Y pago el precio que sea con tal de que no me dejes, porque si tú me dejas, vuelvo a ser otra vez incompleto. Entonces, lo primero que yo quiero que entiendan es, eso no es lo que estamos buscando. No estamos buscando un amor de la vida afuera, aunque yo sé que muchas me pusieron en la encuesta que ese es su deseo más grande y su desespero. Pues, mi amorcitas, porque son las mujeres las que más les pasa eso, cambiemos el chip, porfa, que el amor de la vida no va a llegar de afuera. Y no es afuera donde las van a llenar. Ni va a venir alguien que les va a resolver sus vacíos, ni su falta de amor, ni su desespero a ser vistas, porque lo digo las mujeres porque no sé si los hombres de aquí no lo tengan, pero no me lo pusieron, entonces yo supongo que son las mujeres, obviamente, también ganan por mayoría, pero es una estructura muy de las mujeres, como el desespero por buscar macho que las acompañe. Entonces, como empezar a reconocer, y yo sé por qué también es eso es lo que quiero que además vamos reconociendo. Si nosotros miramos que eso tiene un sentido también muy bonito, es un tiempo planetario en el que las mujeres estamos asumiendo el masculino, de reempoderarnos. Y por eso es importante que todas estas cosas las vamos identificando, porque es reconocer cómo se ha expresado hasta ahora esto. Entonces, si nosotros miramos en el pasado, esa separación de las polaridades no es una separación que solamente está en mí, está en ti, en ti, en ti, en ti, en todos. Solo que durante mucho tiempo vivimos separados, no teníamos conciencia de eso, entonces tampoco hacíamos nada, entre comillas, para transformar esa expresión. Pero con el último tiempo ha habido una conciencia incluso que es colectiva, de que se requiere que la mujer se empodere. Obviamente no se requiere que la mujer se empodere, se requiere que todos, hombres y mujeres, expresemos un poder femenino, que son dos cosas distintas. Que lo que la sociedad y la cultura le ha dado es importancia en la forma, porque eso es lo que el ego siempre hace. Entonces, que la mujer se empodere, luchemos por los derechos de las mujeres, no más violencia contra las mujeres, no más que les corten el clítoris, no más que las violen, no más que las abusen, que puedan hablar, que tal. Y es una lucha que se ha vuelto superficial, porque lo que se trata no es entrar en una lucha feminista, que incluso si miramos eso ya llegamos hasta allá y todo. O sea, ya hay un montón de grupos feministas que ya no van a matar mujeres y no mujeres matando hombres, seguro, porque como venganza de los descarados atrevidos que nos hicieron, pues desde un estado de víctima, que eso no es un estado empoderado. Entonces, en el fondo realmente, que obviamente son todas las etapas por las que todos tenemos que pasar, si pasamos por todas esas búsquedas que a veces el ego no las entiende, buscando afuera cosas o dándole más importancia a la forma que a la esencia de lo que hay detrás, como colectivo y cultura también solemos pasar por eso, ¿cierto? Entonces, es entender como todo este movimiento feminista que viene hace unos últimos años, incluso donde la mujer se volvió el macho de la cultura. Ya la mujer es la que trabaja porque yo soy una berraca y puedo, y que va, que yo no me voy a dejar de ninguno, y a ver, véngase, que yo me agarro y yo ya no, usted que creyó que yo soy boba y sumisa, y ya se volvieron, fue como el macho, marimachas. Yo eso le llamo el femenino enmascarado.
Un femenino enmascarado es una mujer que se cree poderosa, pero es mentiras. Ella solo se cree. Y cree que su poder está en eso. En ponerse a la defensiva, yo no me dejo de nadie, yo soy una berraca, trabaja como una esclava, y entonces además porque cree que puede generar dinero, entonces toma ese rol entre comillas masculino, pero todavía desempoderado porque el poder no está ahí. Obviamente son etapas por las que necesitamos pasar, pero que yo quiero que siempre vayan más allá y entiendan como los conceptos desde la esencia y no desde la forma, que es como normalmente lo hacemos desde el ego y lo que hace la sociedad y la cultura. Entonces, en el fondo realmente todo ese desespero, tanto porque es más común ver mujeres desesperadas buscando pareja, los hombres generalmente disfrutan mucho más fácil estando solos, ya vamos luego a ver cuál es el asunto del hombre, pero las mujeres casi todas quieren, yo quisiera como el amor de la vida, son más románticas en ese sentido normalmente, obviamente hay masculinos que tienen esa energía en esa misma expresión, pero es más común ver mujeres desesperadas buscando pareja, queriendo casar con Z a alguien. Y no es un horror de ortografía, es casar para poner el trofeo en la casa. Ya por fin lo casé, así me toca embarazarme, hacer lo que sea, pero que lo caso. Porque es una necesidad de verdad de completar una energía que está haciendo falta internamente. Vamos a ir mirando, sobre todo ya luego que pasemos a plexo solar, que tiene que ver con el manejo del poder, cuando pasemos a ese chakra. Obviamente no vamos a trabajar todo lo que eso representa ya, hablaré algunas cosas que les ayuden a entender este chakra sexual, pero eso lo trabajaremos luego. Que el plexo solar es toda esa energía masculina. En apariencia uno diría que los hombres están muy empoderados, tampoco. Solo que ellos creen que sí. Nosotras las mujeres sabemos que no. Entonces al saber que no, porque claro, de todas maneras el solo hecho de ser mujer nos da más conciencia. Y no estoy hablando mal de los hombres porque obviamente aquí tenemos algunos que son conscientes y por eso eligieron este camino. Pero no crean que es casual que somos 60 y me caben y me sobran deditos para contar los hombres que hay. Porque normalmente eso es lo normal. El solo hecho de yo tener un cuerpo femenino, generalmente, no puedo decir que no haya hombres así, pero normalmente las mujeres tenemos más energía femenina, por eso tenemos un cuerpo femenino. Al tener más energía femenina podemos tener más conciencia. Al tener más conciencia emprendemos primero la búsqueda. No quiere decir que seamos mejor, yo no estoy hablando de eso. Simplemente estoy diciendo que en el momento evolutivo podemos ir algunos pasitos más adelante. Como cuando tú comparas el niño de tercero de primaria con el de quinto, ninguno es mejor que el otro, solo que hay alguno que ha avanzado un poco más. En esta vida tendremos un cuerpo de mujer, es posible que el anterior y otros hubiéramos tenido de hombre. Por eso tampoco importa que en esta vida alguno tenga un cuerpo de hombre y necesariamente sí puede llegar a tener más conciencia. No estoy diciendo que la conciencia solo la tenemos las mujeres, hay hombres muy femeninos. Si su energía es femenina, obviamente entonces son abiertos, más conscientes, más dispuestos y no necesariamente los va a hacer gay. Simplemente son más femeninos en su energía y por eso están más dispuestos. Seguro que los que están aquí notarán que tienen una energía diferente a los amigos hombres que están en su entorno. Normalmente los hombres son, yo soy un macho, yo todo me lo sé, yo soy un todopoderoso, que voy a ir por allá, vaya usted mi amor, yo le pago para que vaya, que usted la canita es usted que es la emocional. Yo no tengo nada que sanar, resuelva usted por todo aquí en la familia. Creen que se la saben todas, solo sirven para mandar, cerrados de mente. Obviamente va a haber un momento donde los hombres en ese colectivo que están así también tendrán que abrirse y cambiar. Mientras tanto, ellos están en su tercer nivel de conciencia, viviendo en inconsciencia, seguros de que saben todo y no necesitan nada más, hasta que les llegue el momento de pasar a otro, ¿sí? Cuando nosotros empezamos esa búsqueda, entonces, es porque algo dentro de mí sabe que no estoy completo. Y por eso es que uno empieza a buscar, porque uno sabe que necesita completarse, que uno es un deseo de volver a esa unidad, de que a mí me falta algo. Lo que pasa es que es lo importante reconocer dónde he buscado lo que creo que me falta. Afuera. Entonces, y una de las principales búsquedas donde nosotros hacemos eso es en pareja y muchas veces en la sexualidad. Entonces, es pensar que eso que me falta alguien me lo va a llenar desde afuera, desde el sexo, porque eso es muy rico. Entonces ya ahí yo siento que todo está bien y sabroso ese momentico, usted le olvida todo. El orgasmo es la sensación de unidad, de absoluta presencia. Entonces por eso es adictivo. ¿Qué es lo importante? Es entender que cuando tú tienes un orgasmo,
es un recuerdo de que tú puedes alcanzar ese nivel, pero no haciendo lo que estás haciendo. Porque usted está teniendo sexo, tiene el orgasmo y se le acaba el orgasmo y vuelvo a lo mismo. Otra vez, entonces necesito más. Y por eso muchas personas se vuelven adictas al sexo. Porque todavía no tienen la conciencia que no es haciendo eso que yo llego a ese estado. Cuando lo hago, recuerdo que ese estado existe. Y es como una esperanza, digámoslo así, que el ser nos da. Eso que tú añoras sí existe, pero por ahí no lo vas a encontrar. Pero ¿qué es lo que le pasa al ego? Se confunde. Entonces supone que ese estado tan sabroso lo consigo teniendo sexo. Entonces quiero más. Y además está con una persona, quiero muchas, y se inscriben a páginas y buscan aquí y allá, y se vuelve la cacería de entre más conquistas tenga mejor. Antes eso solo lo hacían los hombres, ahora también hay mujeres que están en ese plan. Porque yo tengo derecho y yo también puedo disfrutar. Sí, claro, yo no digo que nada de eso sea cierto, solo que ese no es el camino. Que se está haciendo una búsqueda de un vacío en un lugar en donde ese vacío no se va a llenar. De hecho, la mayoría de las personas que se han dado el permiso de vivir abiertamente su sexualidad, así sea adictivamente, al final la sensación que les queda es: estoy más vacío que nunca. Finalmente uno termina por darse cuenta, eso a mí no me va a llenar. O sea, aparentemente y temporalmente se siente muy sabroso. Y usted pasa bueno un tiempo, y un tiempo puede ser un día, una semana, un mes, un año, años, pero con el tiempo eso ya no satisface ni llena. De hecho, miren que hasta cuando se vive en pareja con una sola persona, normalmente la sexualidad es muy rica al principio y después, ay, qué aburrición, ya me la va a pedir otra vez van a ir aquí a pedir. Tengo dolor de cabeza, tengo muchos años, estoy muy cansada, porque se vuelve aburrido, porque al final lo que lo vuelve aburrido es, lo que me motivaba al principio era esa sensación de unidad, pero ya después yo ya me di cuenta que el otro no me va a devolver eso. Y eso que yo estaba buscando a través del encuentro con el otro, tarde que temprano termino por darme cuenta que no lo encontré. Ya no me sabe tan bueno, ya no es tan rico, qué pereza. Pero si pueden hacer conciencia, van a entender que el problema no es en sí la sexualidad corporal, si la tienen o no la tienen, es lo que todo el tiempo los ha motivado a ella. ¿Cuál es el real deseo y el propósito que hay detrás de eso? Porque obviamente todo lo que nosotros no asumimos en conciencia, lo proyectamos en inconsciencia. Y al final lo que eso refleja no es lo que yo estoy esperando. Si en el fondo las expectativas del ego a través del encuentro con el otro y la sexualidad es sentirme pleno, feliz y completo, y creo que es el otro el que me va a dar eso, cosa que no es verdad, al final la sensación que yo voy a tener siempre va a ser de insatisfacción, de incompletud, de que no me gusta, de que eso no es, de que qué aburrición, de que necesito algo más. Incluso miren que por eso yo siento que ahora social y culturalmente es mucho más difícil que las parejas asuman un compromiso con una sola persona y en fidelidad. Porque normalmente no hay un compromiso ni una fidelidad conmigo mismo de que lo que yo necesito no es buscar quien me complete, sino asumir el compromiso de completarme yo. De que yo no voy a encontrar quien me haga feliz, sino que mi compromiso es yo ser feliz por mí. Que yo no necesito seguir buscando el amor afuera, necesito yo estar lleno de amor. Entonces, obviamente lo primero que necesitamos reconocer es un estado personal, y desde una evaluación de mi estado personal, entender lo que he creado, porque tal cual como estoy yo es lo que proyecto. Acuérdense que absolutamente todo es una imagen en el espejo. Entonces yo no puedo ir y culpar al pobre espejo de que me veo despeinado si usted no se peina. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a uno? Que uno se la pasa culpando a todas las personas que han pasado por la vida. Ah, es que mi marido es mal amante. Yo estoy que me lo traigo para la maestría a ver si le enseñan tantra. Como si el otro fuera el de la culpa, o la mujer. Ay, no, es que ella ya se dedicó a cuidar los hijos, como está de fea, vea, se dejó engordar, ya no provoca ni un mal pensamiento. O sea, todo como que es culpa del otro, ¿cierto? Y no asumir la responsabilidad de que hay un estado interno personal que es lo que yo estoy proyectando. Ahora, normalmente ni siquiera sabemos qué tenemos adentro, porque hasta este camino la mayoría no se había mirado. Entonces, si uno no se ha mirado para adentro, para saber qué tiene, tampoco sabe cómo ha creado lo que ha creado. Y por eso todas las creaciones que hemos hecho suelen ser creaciones en estados inconscientes. Y al ser creaciones en estados inconscientes, pues generalmente no son exactamente lo que uno quiere. Son un poquito
chuecas las magias. Le quedó como mal hecho el conjuro y por ende lo que le resultó al final no era exactamente lo que quería. Quería al principio eso y le salió el sapo. Pero si yo ya me doy cuenta cómo hice para crear eso, entonces yo puedo elegir muy bien desde un estado de trabajo interno y la conciencia que es exactamente lo que voy a proyectar. Entonces, ¿qué necesitamos reconocer cuando empezamos a hacer toda esta evaluación de la energía Kundalini y de la energía sexual? Como lo decían en la meditación, todo empieza en tu propia gestación. Quiere decir que sanar el chakra sexual y la sexualidad empieza por sanar con mi propia creación o mi propia gestación o mi propia materialización, digámoslo así. Entonces, otros momentos hemos hablado. ¿Fui un hijo deseado o no? ¿Cómo fue mi embarazo? Ay, profe, pero ya trabajamos en el chakra raíz y lo vamos a trabajar en el sexual y en el plexo, en el corazón, y cuando le dé la vuelta vuelve y arranque. Porque uno sana por capas de cebolla y hay cosas que en su momento uno las mira y no las ve. O no las puede asimilar, o no las puede liberar, o no las puede integrar de la misma manera. Entonces hay que volver y mirar, y uno se da cuenta de otras cosas. Entonces, obviamente una de las tareas importantes que vamos a hacer este mes va a ser empezar por ¿dónde empezamos todos? En un acto sexual. Y ese acto sexual de papá y mamá marcó toda mi sexualidad. Ahí empezó todo. ¿Cómo fue la sexualidad de ellos dos? Entonces yo necesito ir y preguntar. Tema caliente, pero es bueno que pregunten. Y si no les quieren contestar o no hay a quien preguntar, porque hay, pues yo sé que, por ejemplo, hay una compañera que es adoptada, no tiene a quien ir a preguntarles, o porque el papá y la mamá ya se murieron y no tengo cómo preguntarles, pídanles a su ser que les muestre. Les mostrará en sueños, les mostrará en meditación o intuirán. Porque es que la intuición también es una manera de recibir la información. Me decía, no sé, pero a mí se me metió que mi mamá como que no le gustaba como mucho con mi papá. O a mí se me metió que él le sacaba los cuernos, ella le sacaba los cuernos. Cuando uno se le meten esas cosas, que es como una intuición, uno dice, yo pues siento que eso fue así, pero yo no sé de dónde saqué eso. Créanle a eso. Ese es el ser que habla. Lo que pasa es que el ser no siempre pues les va a mostrar la película en 3D hollywoodense, en el super sueño, que van a ver hasta el edredón de la cama donde lo hicieron el papá y la mamá. Pues algunos vemos mucho, pero otros no van a ver así. Cuando nos responden muchas veces como todo lo negativo, o sea, uno a veces dice, o mi esposo me dice a mí, ay, es que usted es muy negativa, pero muchas veces sale lo que, o sea, tengo la percepción de cuando algo va a salir mal, pero no cuando va a salir bien. Cuando va a salir bien yo le digo lo que tú quieres, pero cuando va a salir mal le digo, empiezo, no, es que yo creo, amor, es que pienso, ¿por qué no esperas un momento? Entonces él me dice, es que tú solamente ves lo malo. Yo pienso que ver es ver. Ver es ver, y ver implica saber o darse cuenta de. Cuando yo hable de ver, que ver es un don, el ver. Por favor, todos los que vayan a hablar, así sea pequeñito, la gente quiere escuchar. Yo ya voy a repetir de todas maneras lo que Nati dijo. Natalia Cárdenas, que no salió aquí al frente, estaba diciendo que su esposo le dice que ella solo ve o intuye lo malo, pero no lo bueno. Entonces yo digo que ver es ver. Y que ver es un don, pero el ver no está asociado a la visión física. La clarividencia no es ver físicamente. Muchas personas creen que la clarividencia solo ocurre en los que vemos imágenes o películas mentales o a través de sueños. La clarividencia es tener claridad para ver o saber sobre la existencia. Entonces, la manera en que cada uno ve dependerá del órgano de los sentidos que tiene más desarrollado. Entonces, unos vemos con los ojos, unos vemos con el oído. Ay, profe, ¿qué es eso tan raro? Ah, sí, porque es que ver también puede ser oír. Alguno oye una voz que le dice algo, eso es ver también, se llama la voz del ver. Cuando usted tiene una voz que le habla, así usted cree que está esquizofrénico y loco. A veces la voz le habla en los sueños, a veces usted tiene un amigo imaginario allá que le habla. Es su propia voz, ni que tiene otra voz diferente, es usted mismo hablándose a usted con su mismo tono de voz, como muestran en las películas. El angelito y el diablito. El uno le habla por aquí, el otro por aquí. Es usted mismo con dos voces, pero eso también es ver, ¿cierto? Algunos ven con el sentir. Ay, yo siento que algo no está bien.
pero usted está viendo, o sea, está percibiendo. Cuando nosotros nos referimos al ver es una capacidad perceptiva, ¿sí? Que soy capaz de ver más allá de lo tangible, más allá de lo evidente, lo que está detrás de un velo de la forma. Entonces, tú puedes darte cuenta de las cosas porque ves, evidentemente, o sea, a mí me pasa eso. Yo recuerdo muchas veces que yo, dormida o meditando, pude ver que una pareja estaba con una vieja y les puedo decir todo, cómo era el pelo, los ojos, dónde tenía el lunar, los calzones que tenía puestos, en la cama que se acostaron y me sacaban los cuernos. Yo lo vi y le pude decir a mis parejas, mi amorcito, estuviste en una habitación así, chichichichi, los calzones eran así, te pusiste así, te acostaste así, te paraste así, te sentaste así, ella era no sé cómo y se llamaba de tal manera. Bruja maldita, sí. Pero todos no ven igual. Yo le podía describir todos esos detalles y soy capaz de ver así. Mi vista es con el ojo. Yo puedo ver el pasado así y puedo ver el futuro así en visiones. Pero yo sé y conozco mujeres que me han dicho, mire, yo sé que mi esposo me está sacando los cuernos. No sé por qué, pero yo siento. Ah, siente, también vio. Puede ser que no vio el detalle que yo vi, que a la final ese detalle no es tan agradable, ni tan necesario. Al final, en el fondo, usted ya se dio cuenta, eso es lo mismo que haber visto todo lo que yo vi en una peliculaza. Y otra simplemente oye una voz que le dicen, pon atención, sigue a tu marido. Y claro, revísale el chat. O al revés, pues a la mujer. Pero como sea, lo que yo quiero como que entiendan es que ver es ver y ver es quiere decir saber, intuir. Obviamente uno va a tener como portales abiertos hasta ciertas cosas. Es posible que desde tu estructura para ti sea más importante saber lo malo porque lo quisieras controlar, evitar, entonces tu focalización del ver está puesta ahí. No quiere decir que tú no podrías ver todas las posibilidades incluso de las cosas buenas, sino que tú le pusiste el foco a eso. No quiere decir que tengas que renunciar al don de ver y de intuir cuando algo no va a salir bien, quiere decir que lo puedes expandir y darte cuenta que el don no solamente es para ver lo malo, entre comillas, porque realmente malo no existe nada, sino que tú te podrías expandir a muchas posibilidades. O sea, si ese don ya existe en esa dimensión, yo lo puedo ampliar a muchas cosas. Yo, por ejemplo, inicialmente solo veía, sin voz. Era sensible, pero yo desde que nací he sido muy visual, muchísimo. O sea, desde chiquita yo tenía visiones de otros planetas, yo tenía visiones del pasado, yo tenía visiones, yo les decía, yo recordaba que yo no venía de acá. Y podía describir exactamente física y energéticamente cómo era el planeta del que yo venía. Incluso veía las formas de la energía, de los sitios, de otros planetas que existían que yo ni siquiera sabía que eso, yo lo veía en mi mente y cuando soñaba y despierta y dormía y veía el campo áurico de las personas con el ojo abierto, yo podía decir, tiene tal color, tiene una mancha aquí, mira, este tiene un sujeto pegado ahí atrás. Esa visión con el ojo. Podía ver el futuro de cosas que iban a pasar y después pasaban, que de hecho me daba muchísimo miedo cuando lo veía porque no sabía qué hacer con eso. Con los años yo entendí, si veo con el ojo puedo ver con lo que yo quiera. Y empecé a entrenarme para ver con el oído y con los años me empezaron a hablar, pero eso no fue lo primero que me pasó. Y empecé a ver con el olfato. Esto no me huele bien. Miren que hay personas que tienen mucho olfato y con el olfato perciben, aquí pasó algo. Pues yo lo pongo así, pero sí, de verdad. O sea, que es el olfato el que les dice las cosas. Los olores que traen recuerdos de situaciones o incluso el olor de una persona, a mí esta persona no me genera confianza. Y no es que huela pues a podrido, ni que no era los dientes no se van, sino que uno siente que algo no está bien. Otros con el gusto, esto no me sabe bien. Entonces, de lo que se trata es simplemente que cada uno se reconozca en un potencial sin compararse con nadie. Porque el hecho de que todos no vean como la profe no quiere decir que no tengan dones. Lo que pasa es que sus expectativas de lo que usted creyó que cómo tenía que ver y percibir le bloquean otras cosas. Ya le dijeron a la señorita Natalia. Venga pues, parte del trabajo, empodérese. Bueno, ella no va a hablar. Ella decía que no quiere hablar. ¿Qué le hacemos? Bueno, entonces simplemente es como que cada uno reconozca sus dones a su manera única, en la manera en que yo lo puedo expresar, eso es parte de esa energía Kundalini, y que yo puedo simplemente
eso que tengo, lo valoro, lo reconozco, lo uso a mi favor y hacia otros, pero siempre lo puedo expandir. Pues a veces yo siento que justamente buscamos seres en espejo que nos sirven para reconocer cómo alcanza una completud. Pero la completud no está en el vidente al que yo tengo que ir y consultarle siempre, no está en el terapeuta que supuestamente es el sanador, no está en la pareja que me va a amar o me va a dar placer. Todo lo que vean afuera es un reflejo de algo que está dentro de mí. Desde la pareja, los hijos, la familia, cualquier ser que llega a mi vida es un espejo de luz o de sombra para mí, para que yo reconozca lo que necesito trabajar en mí o lo que puedo integrar o despertar o expresar a través de mí. Entonces, volviendo a lo de la sexualidad, lo importante es entonces que nosotros reconozcamos que el trabajo no se trata con los otros, no es una tarea hacia afuera, ni de conseguir a alguien, ni de cambiar al otro, ni de alcanzar el placer con el otro, ni de enseñarle al otro para que a mí me convenga, para que pueda hacer las cosas como yo creo que tiene que hacerlas, para que todo sea bien, sino que si yo realmente hago un trabajo interno, si yo sé lo que quiero proyectar en el espejo, cuando se para en el espejo le va a decir, así es. O le va a decir, usted creyó que estaba lista, pero como yo soy el espejo y solo digo la verdad, le muestro que el vestido está manchado, el peinado está torcido y los dientes los tiene sucios. Entonces, nuevamente, no es afuera, es lo que yo tengo que hacer conmigo. Entonces, volviendo, vamos a averiguar, sea que a mí me llegue de la manera en que cada uno pueda ver cómo fue mi gestación, o sea, cómo empezó ese acto sexual de mi papá y mi mamá. Si incluso algunos seguro, todos no van a estar tan cerrados, algunos de pronto sí les hablen y se acuerden. Ese día estábamos en una fiesta de Navidad, ese día salimos de la procesión y nos inspiramos en Semana Santa, ese día yo le hice una comidita buena a su papá, ese día su papá vino borracho y me cogió la brava, lo que sea. Pero sí averiguar si ojalá la mamá o el papá se acuerdan el momento del acto sexual, cómo fue. Si ese momento no pueden tener conciencia, porque pues obviamente a veces no saben, ni siquiera volviendo a hacer cuentas, yo pues no sé exactamente el momento en que te hicimos, por lo menos averiguar cómo era la sexualidad en general entre ellos, porque obviamente eso tenía también un patrón. Quiere decir, realmente era un encuentro voluntario de los dos, realmente había amor, desde qué nivel ellos se conectaban. Entonces vamos a empezar a reconocer que como todo tiene su expresión, todo tiene su nivel evolutivo, y lo que nosotros estamos haciendo con todo es evolucionando en la expresión y en la manifestación. Entonces, la expresión de la sexualidad tiene 7 niveles, o sea, 7 chakras. Quiere decir, la primera expresión, la más baja, la más básica, la más involucionada, la más retrasada, digámoslo así, en su expresión como humanidad, como pareja y como individuos, es desde el chakra sexual, chakra raíz. Si nosotros miramos históricamente, era la sexualidad más común en el pasado, o sea, muchos de nosotros podemos ser hijos de eso. ¿Cómo es la sexualidad de chakra raíz? Solo por supervivencia. ¿Cómo era en esa época? Aunque todavía existe. Quiere decir, para poder supervivir se juntaban un hombre y una mujer y ya era obligatorio tener sexo porque ya estábamos juntos. ¿Qué era lo que solía pasar? Una mujer sola no era nadie, había que casarla como fuera porque sola no podía sobrevivir. Incluso miren que si nosotros vemos de esas películas de la época medieval, las mujeres incluso no podían manejar el dinero, no podían salir solas a la calle, no podían hablar, no podían leer, no podían escribir, no podían estudiar, no podían hablar. Entonces siempre necesitaban un marido que hablara por ellas, manejara el dinero por ellas, respondiera por ellas, realmente les ayudara a la supervivencia. Y el hombre necesitaba a alguien que se quedara en casa para que le cocinara, le lavara la ropa y le diera sexo. Entonces, básicamente, es sexo por supervivencia, en donde tú me pagas y yo te lo doy. Uno podría decir que eso es medio prostituta, pero todavía hay muchas prostitutas, que pesar decirles. Toda la que esté casada para que la sostengan y no se siente capaz de separarse o de irse porque cree no tener la capacidad de generar los recursos para sí misma, está en chakra raíz. Y toca dárselo porque no lo doy, se consigue otra y se va, entonces no me gusta, me parece muy aburrido, pero toca. Entonces es una sexualidad desde la obligación. Y lo digo sobre todo en las mujeres porque obviamente es mucho más fácil que sea una mujer la que esté
con un hombre por supervivencia, porque eso es lo que traemos arquetípicamente, no porque los hombres ya estén muy trascendidos, o no pueda pasar porque también ahorita vemos hombres que están con mujeres que lo sostienen y que están en ese mismo esquema, pero si lo miramos colectivamente, pues es más común en las mujeres. Pero obviamente es simplemente cada uno decir, estoy con el otro solo porque me conviene económicamente, porque siento que necesito para la supervivencia al otro, porque el otro es el dueño de la casa, porque el otro es el que trae la comida, porque sin el otro yo no sobreviviría un día. De supervivencia básica, eso es chakra raíz. Si nosotros miramos, casi que yo podría decir que la mayoría de nuestros padres tuvieron esa sexualidad. ¿Y no sería más bien esclavitud? Yo no diría que es esclavitud hermosa, eso, porque eso fue una elección, así fuera desde el espíritu y así el ego no lo entendiera. Porque las etapas evolutivas son procesos por las que todos tenemos que pasar. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, yo no le estoy poniendo un juicio de bueno o malo, estoy describiendo una realidad que ha existido en la vida de todos, que algunos ya pudieron pasar al siguiente nivel o no, como cuando uno dice, bueno, usted quiere ir al colegio, usted tiene que entrar en primero de primaria o en kinder, no lo van a dejar entrar en 11. Si usted jamás ha ido al colegio, no puede de una llegar a 11, ni puede llegar a quinto de primaria. Hay que hacerlo por etapas, y esas etapas evolutivas son necesarias. Eso es muy importante entenderlo, porque ninguno de nosotros vivió esa etapa por obligación ni imposición de nadie. Toda realidad surge del deseo propio. Quiere decir, yo existo porque fue mi deseo. Yo tomé un cuerpo porque fue mi deseo. Yo encarné en la tierra porque fue mi deseo. Yo he vivido cada etapa de mi evolución porque fue mi deseo. Incluso así eso fuera someterme a ese tipo de sexualidad en algún momento. Fue mi deseo como espíritu vivir eso. Entonces, en el fondo la esclavitud no existe, así hubiera sido esclavo. Yo elegí ser esclavo para vivir temporalmente esa experiencia y entender a través de ella un potencial. Porque en este planeta una de las cosas que nosotros hacemos es vivir experiencias en contraste a través de las cuales nosotros aprendemos exactamente lo opuesto. Quiere decir, tengo una sexualidad desde la supervivencia para reconocer un poder creativo que no está solo supeditado a la supervivencia. Porque ya les dije, la sexualidad es el reflejo de la expresión del poder creativo. Todo lo que nosotros hemos manejado a través de la sexualidad corporal ha reflejado en su momento la conciencia de mi poder para crear. Eso es muy importante que lo entiendan, porque es la manera en que yo voy a poder entender que hay más allá de la forma. La forma supuestamente es que soy una esclava sexual del marido, por ejemplo, o de la vieja amante que me conseguí y me sostiene. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Una creencia de mí mismo que soy incapaz por mí de generar los recursos para supervivir sin necesidad de otra persona. O sea, eso está reflejando algo más allá. Entonces, realmente la esclavitud no está en el sexo, está en mi mente. En creerme incapaz de asumir mi propio poder para crear sin esta otra persona. Quiere decir, yo todavía no estoy completo, no me siento con el poder para manejar el dinero, entonces dependo de otra persona que me lo dé. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos entender y que siempre más allá, yo no le voy a decir a ninguna persona que esté en ese nivel, tiene que separarse. Deje a su marido porque, o a su mujer o al amante que tiene que lo sostiene, porque usted no va a llegar a ninguna parte, pero sí le diría, obsérvese muy bien. Su abundancia material y su supervivencia no depende de otra persona. Porque si tú haces un proceso de autoobservación consciente con esto, vas a ir comprendiendo, antes te cuenta, claro, a mí lo que me falta es integrar mi capacidad para materializar, mi capacidad para generar recursos, la supervivencia por mí. Entonces yo empiezo a hacer un trabajo con eso y va a haber un momento donde esa persona va a desarrollar dentro de sí mismo la capacidad para materializar recursos y dinero y le va a poder decir al otro o a la otra, ¿sabes qué? No te necesito. Puedo pasar al segundo chakra. Al segundo chakra, ¿cómo se maneja la sexualidad? ¡Wow! Una fiesta, placer, sexo, drogas y alcohol. Entonces, como al principio había sido por obligación, acuérdense que yo les decía cómo se encuentra el equilibrio. Yéndose al otro extremo. Primero, tocó con este o con esta porque no hay más y no me muero. Entonces ya luego, quiero con todas y con todos porque estuve amarrado mucho tiempo y ahora sí voy a pasar bueno. Entonces es como la etapa en donde la persona desborda toda su energía sexual. Y lo que se vuelve es la búsqueda del placer. Eso tampoco está mal. No estuvo mal el primer nivel, no está mal el segundo, es solo saber en qué nivel está.
¿Qué significa? Vivir como explorar todo lo que eso representa, ¿cierto? Entonces es la exploración de los sentidos, es el probar todo lo posible. Entonces normalmente cuando una persona está en esa etapa en la sexualidad, lo que va a pasarles es que casi siempre tiene desconectada la sexualidad del amor o de una persona en particular. No asume compromiso porque ya lo tuvo mucho tiempo en la etapa 1. En la etapa 1 estuvo amarrado de alguien en particular, se sintió esclavo de esa persona y ahora soy libre y cree que la libertad es hago lo que me da la gana, me acuesto con todos y con todas y hago todo y ensayo todo y pruebo todo. Muy bien, eso es solamente eso es una etapa. Así como la anterior fue solo una etapa, esa también solo es una etapa. Vívalo si quiere, pero obsérvese en conciencia porque no se puede quedar ahí toda la vida. Pues además porque esta es una etapa que no es sostenible mucho tiempo, porque energéticamente eso tiene muchas implicaciones. Como les decía, la sexualidad es una integración con otro ser. Y si ya bastante duro es integrarse con uno y resolver eso, si usted se integra con 1.000.000, Dios mío, ¿qué va a hacer con todas esas energías? Con todo lo que eso implica. No porque eso sea malo ni pecaminoso, sino porque todo tiene una causa y un efecto. Y eso genera una dispersión muy grande de la energía. Entonces es simplemente observar desde dónde estoy viviendo esa sexualidad. En esta etapa es una búsqueda meramente del placer, que al final, ¿qué genera? También una dependencia y una esclavitud. No crean que están muy distintos del primer nivel. Entonces, ¿ahí cómo se gestaría? ¿Ahí cómo se gestaría? Una rumba. Nos fuimos para una rumba, nos emborrachamos, nos acostamos. ¿Quién es mi papá? No tengo ni idea. No sabe. Pudo haber sido cualquiera. Tuvo sexo 10 veces en el mes, 5 veces al día. ¿Cómo es que dice el de Calle 13? 7 por 24 todos los días de la semana del mes. No sé qué. Así haga cuenta. Hijos de Ancón, de los hippies de la época, que tenían, pues, que era sexo solo por placer. Entonces, claro, las mamás que, no faltará, la que no tienen ni idea quién fue el papá. Y eso no es malo, pero esa es la etapa en la que en ese momento eso estaba, ¿cierto? Entonces es solo poder hacer el reconocimiento. Es más, puede ser que era prostituta literalmente. Así menos que vas a ver quién era el papá. Sí, es posible que hubiera sido un encuentro furtivo simplemente, porque realmente en ese segundo nivel la sexualidad es una sexualidad sin compromiso, es una sexualidad que no se comparte en pareja, que es muy superficial, digámoslo así. Es solamente por el placer, me encuentro contigo y chao. Y obviamente pues es muy dispersa, o sea, normalmente no es con una sola persona, no hay encuentros que se integran profundamente, sino que son casuales. Y ojo otra vez, no estoy hablando que nada es malo. O sea, pero sí es importante saber en qué nivel estaba la vaina, para yo también saber más o menos yo en qué nivel fui creado, porque eso tiene que ver con mi propio nivel del manejo de esa energía. ¿Qué representaría esa sexualidad corporal? Ya les dije que todo va más allá. Dispersa. Angelita, ¿qué pasa con los in vitro? Ahorita hablamos de los in vitro y de los que son creados pues en inseminación artificial. ¿Qué creen que reflejaría cuando mi sexualidad corporal es solo la búsqueda del placer? Energías dispersas que está buscando el ego. ¿Cómo manejo mi energía creativa? Es una energía que no tiene foco, eso sería lo primero. Es una energía que está dispersa, pero ojo lo que les voy a decir, que esto al ego le duele mucho. Solo quiero lo bueno de la vida. Lo que me parezca rico y placentero. O sea, está supremamente dual, porque piensa que lo maluco no le sirve. Entonces se la va a pasar en la vida resistiéndose a todo lo que le daría la oportunidad de crecer, madurar y avanzar. Porque obviamente, normalmente, uno tiene una etapa, lo que pasa es que hay personas que quedan en esa etapa hasta los 80, pero normalmente uno tiene una etapa en la vida de una sexualidad así. La mayoría de las personas, o sea, tiene una etapa así, que generalmente, digamos, es como la etapa adolescente, en donde lo que está buscando a través de la experiencia de esa dispersión, pues es madurar. Como le dicen las mamás, ay, mi hijo, asiente cabeza. O mi hija, asiente cabeza. Organícese, pues. Enfóquese. Usted no va a echar raíces. Claro, porque básicamente está dispersa esa energía, es una energía creativa que está para allá y para acá y como que no sabe muy bien para qué la mueve, pero que si nosotros miramos en la energía creativa, es una energía que está muy dual. Es el ego que solo propende lo bueno y rechaza o evade lo malo. Incluso miren que muchas veces quien está en esta etapa de la sexualidad es importante que observe una cosa, como la estructura realmente en el fondo es estoy dual, solo quiero lo bueno y rechazo lo malo.
Casi siempre la sexualidad es una evasión de algo malo. Quiere decir que le van a dar más ganas de sexo cuando no esté bien. Cuando no está bien. Es su escape emocional. Estoy aburrido, sexo. Estoy triste, sexo. Tuve un mal día de trabajo, sexo. Estoy cansado, sexo. No tengo plata, sexo. Todo lo quiere resolver con sexo, porque cuando tiene sexo se le olvidan los problemas, entre comillas. Y como la estructura de este nivel es no quiero nada que me duela, no quiero nada que me talle, no quiero nada maluco, me evado. ¿Y cómo me evado? Con sexo. Y por eso se vuelve, esto es complejo, porque es uno de los niveles más adictivos, porque es como, me genera placer. Realmente la sensación es que el ego tiene temporalmente lo que cree que va a obtener. Tengo un problema, tengo sexo y ya tengo placer, entonces, tengo que seguir teniendo sexo porque eso es lo que me resuelve todos los problemas. O sea, mientras tenga sexo y placer, se me olvida todo lo demás. Claro que eso es una etapa temporal. Necesariamente, por más que uno viva, así sea 80 años y unas cuantas vidas, hay un momento donde eso no lo aguanta ningún ser. O sea, tiene que pasar a la siguiente etapa, porque así mismo como uno en el colegio repite de pronto hasta 3 veces un año, hay un momento donde le dicen, o lo gana, o lo echamos pues, pero tiene que poner las pilas. Así mismo es el ser. Te dice, bueno, o aprendes pues que esto no es por aquí, o te pongo matrícula condicional. Entonces ahí viene una enfermedad, un cáncer, muchas cosas que a veces pasan en esos órganos sexuales, que son las maneras como el ser te dice, pilas pues. Por eso, miren qué es lo más común que le pasa a estas personas. Hacen SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Porque lo que el ser les está diciendo es, no has enfocado tu energía, no has hecho el aprendizaje, esto era para vivirlo temporalmente, no es un castigo ni mucho menos, sino que es una invitación a través de la enfermedad a enfocar la energía, a tener mayor respeto y valoración por sí mismo, por ese acto en sí mismo, que era un aprendizaje temporal, porque ahí no se puede quedar, porque entonces claro, ya después de que le digan que tiene SIDA, ya nadie va a querer acostar con él o con ella. Ya le va a tocar hacer otra cosa, excepto que diga mentiras, pues, eso se les vuelve muy complejo. O si tiene una enfermedad de transmisión sexual, con usted no va a tener nada, porque se le va a notar. Entonces, obviamente que son las maneras como el ser también a veces nos lleva a que nosotros podamos avanzar en ese camino evolutivo. Entonces, lo más importante no es juzgar si yo estoy en esa etapa, porque cada uno puede estar en esa etapa o no, o si de ahí vienen mis papás, o si yo siento ese deseo y no me lo permito vivir, sino que cada uno como que se mire a sí mismo, más allá de lo que haya hecho o quiera hacer o no, es entender la motivación profunda que hay en esto. Si mi deseo todavía está en una sexualidad de este tipo superficial, tenga la absoluta certeza que su estructura es evadir lo que lo haría crecer. Es una estructura de que la vida solo debería ser placentera, con una idea distorsionada del placer, obviamente. El ego cree que el placer está solo en lo fácil, en lo bueno, en lo lindo, en lo positivo, en lo que le sale como el ego idealiza. Pero el placer no es eso que es superficial y que depende de las circunstancias. El placer también está en estar incluso enfermo, está en la tristeza, está en el dolor. Ay, pero si usted nos está poniendo masoquistas, no. Lo que les estoy enseñando es que hay un placer que va más allá. Es el placer de trascenderme a mí mismo. Es el placer de trascender la limitación o la dificultad. ¿Cuántas veces no le ha pasado a uno que uno pasa por una etapa difícil y uno se mira para atrás y uno dice, ¿cómo me admiro? ¿Cómo fui capaz de sobrellevar esa situación? ¿Cómo he crecido? Y si no hubiera vivido eso tan duro, tan maluco, tan difícil, tan complejo, yo no sería lo que soy. Entonces, eso es lo que me da el placer de la trascendencia, el placer de crecer, el placer de avanzar en conciencia, el placer de liberarte, el placer de descubrir un potencial interno, que muchas veces uno no descubre su poder si no pasa cosas malucas, entre comillas. Pues tú cómo sabes que eres un sanador cuando te enfermas. Tú cómo aprendes a estar contigo cuando te dejan solo. Tú cuándo sabes lo que de verdad es el amor propio, cuando no te dan amor desde afuera. ¿Tú cómo aprendes a valorar tu forma y tu cuerpo cuando seguro otro u otra afuera te dice feo, bobo, te hacen bullying, te critican el gordo, el torcido, el calvo y al final le toca uno aprender a querer porque de afuera no recibo eso? Entonces, el placer es la satisfacción que va más allá de la forma en la esencia. Quiere decir, cuando yo encuentro como... Yo siento, por ejemplo, que las cosas más bonitas es cuando uno hace clic, se da cuenta, uno dice, ¡ay, tan lindo! Tan chévere que me di cuenta de esto, que descubrí esto, que tú vas creciendo, que vas avanzando. Eso también es placentero, lo que pasa es que es otro tipo de placer. El placer de lo simple.
de ver un atardecer, de ver un amanecer, una flor hermosa, escuchar una música maravillosa, increíble. O sea, hay tanto placer en tantas partes y el ego está tan limitado en su expresión del placer, que eso es lo que les pasa a los que están en ese chakra sexual todavía en su sexualidad, que tienen un placer muy condicionado. Entonces necesitan grandes estímulos para sentir placer y por eso normalmente se vuelve una búsqueda de ¿y qué más hago? ¿Qué más lo inventamos? Sexo para arriba, para abajo, hombres, mujeres, todos juntos, orgías, con aparatos, sin aparatos, con películas, sin películas, con frío, con calor, con lo que sea, porque ya no saben cómo más estimularse. Ahí hay una cosa que es muy importante y es que cuando esa búsqueda de placer así muy en la forma hacia afuera, hay una falta de valoración interna. Entonces es simplemente cada uno reconocerse cómo tienen el placer, porque además el placer está asociado al chakra sexual. ¿Qué tan fácil tú disfrutas de la vida? ¿O qué tan difícil te parece? ¿Cómo sabes eso? ¡Ay, qué aburrición, profe! No disfruta la vida. Si usted se aburre, es porque no disfruta. Si todo el tiempo se está quejando, es porque no disfruta. Si todo el tiempo piensas que te hace falta algo y quieres algo más, es porque no estás valorando lo que tienes. Cuando uno realmente ha integrado la valoración, todo es un motivo para agradecer y maravillarse, gozar y disfrutar. Y de lo que haya. Hay solo una aguapanela, ay, pero siquiera hay una aguapanela. No la pobre viejecita. Hay aguapanela, chocolate, Milo, café, pero qué aburrición, siempre lo mismo. Entonces es como reconocer cómo están en ese nivel, o sea, hacer toda una autoobservación cada uno, qué tan gozosos y disfrutadores están siendo. Porque mi capacidad de integrar el placer en mí, o sea, eso es una decisión. Esta semana les puse que al final es la misma cosa, un postercito que decía que la felicidad es una decisión, el gozo y el placer es una decisión. Yo puedo elegir gozar con todo o no gozar con nada. Yo puedo decir que todo es una ganancia para mí y estoy dispuesto a disfrutar todo, o puedo decir que nada me satisface ni me llena y por ende estoy constantemente vacío buscando más. Eso es una decisión personal. Se trata entonces es de reconocer, como no sabías que es una decisión, que habías decidido hasta ahora. Vivir en queja, en carencia, en vacío y en insatisfacción y aburrición, quejándote de todo lo que hay, sintiendo que nada te alcanza y siempre el ego quiere más. O que vas a disfrutar y valorar todo. Y miren que es muy bonito porque, yo les decía, la sexualidad tiene que ver con las expresiones evolutivas. En el segundo chakra, cuando la sexualidad está a ese nivel, que es una búsqueda de placer afuera, uno es como un niño chiquito, pataletoso y caprichoso. ¿Cómo es un niño chiquito? Quiero más, mami más, nada le es suficiente, te va a hacer pataleta por todo, se te tira al piso, llora y grita. Y entre más le des, más pataletoso va a ser. Por eso también les decía que esa actitud tiene mucho que ver con el niño interior. Entonces casi siempre que un ser expresa ese nivel de la sexualidad, si se devuelven atrás tienen un niño herido. Hay una carencia de papá o mamá. Uno de los dos no estuvo presente. Que lo que les decía, pues claro, si nacemos de una sexualidad así, ¿cómo van a estar presentes los dos si ni siquiera sabemos quién es el papá? Hay un hueco ahí en la energía, hay un vacío que ese ser está tratando de llenar afuera en ese placer superficial. Casi siempre porque no hubo uno de los dos padres presente. Y cuando estoy diciendo que no estuvo presente, no siempre es que no estuvo físicamente. Porque muchos tuvimos a papá y a mamá físicamente, pero no en energía. ¿Cuántos de ustedes realmente sienten que conté al 100 con mi papá y mamá y me dieron todo lo que yo necesitaba? Casi siempre el niño interno tiene un vacío, porque o el papá fue muy duro, no fue capaz de acercarse, o no fue afectuoso, o trabajaba todo el tiempo, pues hombre, qué pesar, el pobre le tocaba ir a jornalear y no había, pues si no traía el billete la mamá no lo iba a hacer, entonces había, o al revés. Entonces es poder hacer esos reconocimientos porque esa búsqueda de ese placer afuera es una insatisfacción y un vacío del niño interior. Pero entonces hay que hacerlo en conciencia porque no va a ser en ese camino que lo va a llenar. Y que justamente como ese niño está dolido de todo lo que le pasó chiquito, ya no quiere más dolor, no quiere sino lo bueno que no tuvo.
Y por eso está dividido, porque todavía no ha sanado con ese niño interior. No comprende que eso que vivió en su infancia no fue sometido por otros, ni es culpa de su papá ni de su mamá, ni fue por de malas que le tocó, sino porque lo eligió. Ya les dije, todo fue mi deseo creador. Yo deseé nacer en ese hogar sin padre o sin madre, o con el padre violento, o con la madre que no sabía dar afecto, con lo que tuve. Si tuviera muchos vacíos, eso fue lo que yo escogí vivir. Porque justo eso que no tuve, me va a obligar a buscarlo ¿dónde? Dentro, que es donde lo tengo que encontrar. Pero necesito hacer conciencia que no lo puedo seguir buscando afuera. Entonces, por eso, si alguno está en esta etapa de la sexualidad, mi sugerencia es no se desborde más para afuera, que allá no va a encontrar mucho. Y no le estoy diciendo que se reprima, pero sí obsérvese. Obsérvese con atención para que sea muy consciente que ese vacío no lo va a llenar nadie afuera, que yo necesito empezar a llenarlo es conmigo, con mi propio amor, con mi ternura, con mis cuidados, con la nutrición que yo me dé, con la atención que yo me dé. Entonces, por eso lo que necesito es establecer una relación de pareja prioritaria, yo con yo. Y si es el caso, pues mastúrbese, haga todo lo que usted quiera con usted primero, aprendas el libro de Tantra que les voy a pasar ahí sí en los ejercicios yo con yo. Y cuando usted se sienta muy pleno con usted mismo, no solo a nivel sexual, sino en todo el sentido de la palabra, pues ya podrás compartir eso con alguien más. Pero si tú estás vacío, no tienes más que seguir estando vacío en la búsqueda hacia afuera. Hay que hacer un cambio adentro para que el espejo me muestre otra cosa. Y obviamente no va a ser haciendo lo mismo que yo lo voy a resolver. Entonces, necesitar hacer un alto en el camino, ver cómo trabajo eso en mí. Obviamente le van a dar ganas y va a seguir queriendo ver la página porno y el cosito ese, el celular que se inventaron para conseguir a la redonda sexo y todas las vainas, pero por lo menos obsérvese. Antes de caer clavado allá o caer clavada allá, des el permiso de observarse a sí mismo para ir integrando otro propósito, para ir transformando y madurando el deseo. No se trata que no pueda vivir, se trata de que viva en conciencia y se pregunte a sí mismo si se quiere quedar ahí toda la vida o quiere pasar como hacia otro nivel de la sexualidad. ¿Cómo sería el siguiente nivel de la sexualidad? Ahorita doy a tu respuesta de los probeta in vitro y eso. Entonces, cuando pasa al plexo solar, entonces ya lo que conecta son las emociones y es más una lucha de poderes. Casi siempre hay un dador y un receptor. Casi siempre son las relaciones de pareja donde la mujer se busca a un papá y el hombre se busca a una mamá. Entonces, no son realmente parejas, sino padre-madre llenando los vacíos del niño que no pudo resolver. De hecho, si nosotros miramos, eso pasa mucho. Eso sí, ahora sí que es cierto. Esta es la etapa más común de la sexualidad ahora en este momento. O sea, la mayoría de las parejas son la mujer, la mamá de la pareja, y el man, el papá. No son parejas realmente, sino que se conectan desde ahí, es un nivel emocional, en donde las parejas creen que se complementan, pero lo que hacen es depender el uno del otro. Complementarse realmente quiere decir, tú vienes y me enseñas algo que yo integro en mí, lo cual quiere decir, yo ya no te necesito. Pero la mayoría de las parejas es, tú tienes algo que yo no tengo, te necesito porque si tú te vas, yo ya no tengo eso. No es que realmente hacen un trabajo de crecer para completarse en un nivel que les falta, sino que el otro les da lo que no tienen, pero si el otro no está, no lo tengo. Entonces, es una dependencia, sobre todo es a nivel emocional. Obviamente, ¿esto qué genera? A veces son esas atracciones fatales, ni contigo ni sin ti, porque emocionalmente es súper kármico, súper caótico. Son relaciones de pareja que tienen muchos conflictos en muchos niveles, pero los conecta a la sexualidad. Entonces, el encoñe típico, es que no sé qué hacer sin ti, pero no es una pareja que realmente se entiendan muchas veces como pareja, sino que no se pueden dejar. Yo pienso que es posible que las relaciones de pareja de nuestros padres no estuvieran tan evolucionadas, aunque eso no parezca muy evolucionado. Normalmente los padres en nuestra época estaban en el segundo o en el primero, pero puede que a alguno de nosotros sí les haya tocado pues a nivel de plexo, que era mucho más emocional. Obviamente puede haber, sí, es posible que haya pues algunas relaciones que hubieran estado como a ese nivel,
que eso sería un nivel más evolucionado. Tal vez muchos de nosotros sí hemos expresado ese nivel de la sexualidad, porque obviamente nuestros padres nos dan un legado y cuando nosotros empezamos a vivir, pues uno va avanzando. Entonces, lo normal es que nosotros podamos expresar una sexualidad más avanzada que nuestros padres, una relación de pareja más avanzada que ellos, una manifestación en muchos niveles más avanzada que ellos. Ese es el objetivo. Y que nuestros hijos expresen algo más avanzado que nosotros. Entonces, obviamente a este nivel sí puede haber relaciones de pareja, la sexualidad, ya sí puede haber más fácil un compromiso. Lo que pasa es que también hay una mezcla de necesidad, de culpa, de emociones y de afectos. Y obviamente todo lo que no se haya resuelto de chakra raíz y sexual se va a expresar ahí, ¿cierto? O sea, puede haber una mezcolanza de un poco de las cosas, pero sobre todo va a ser muy emocional. Muy emocional, eso es lo que uno nota ahí, y que hay mucha lucha de poderes en eso. Quiere decir, manipulación desde la sexualidad. Sea que a usted lo han manipulado o que usted haya manipulado. Porque la manipulación es esa lucha de poderes, ¿cierto? Seducir al otro o a la otra para que me lo dé, pero entonces, mi amorcito, venga el piquito, me da para tal cosita. Eso es una manipulación desde lo emocional. Si no me lo das, entonces 2 puntos. Y entonces me consigo otra, y yo me consigo otro. Y todo lo que sea como manipulación, sobre todo porque eso es muy desde lo emocional. Ni contigo ni sin ti, o todo lo que esté asociado ahí, desde el miedo, desde la culpa. Bueno, ya cada uno mirará ahí pues como a nivel emocional. Entonces es importante como reconocer esos arquetipos ancestrales que traemos del manejo de la sexualidad. Obviamente los más importantes son papá y mamá, pero si nosotros miramos hay patrones familiares. Y yo les había dicho, vamos a trabajar siempre tras volver a la raíz. Entonces, ¿qué se ha expresado en la sexualidad en familia? Si hay, por ejemplo, mucha monja y cura, no estoy juzgando a las monjas y los curas, sino que eso me expresa y me muestra creencias también familiares, de culpa, de pecado, de que eso es malo. ¿Qué traes de eso? Muchas personas tienen muchos tabús en su sexualidad. No se puede con la luz prendida, no se puede desnudo, no se pueden ciertas cosas, no se puede sexo oral. Como les decía, la mujer a veces muy vaca muerta, a ver qué me va a hacer, tocó, eche la sábana con el huequito y ya. Pero sí es importante que cada uno se revise eso, porque mucho cuidado, no es la sexualidad física. ¿Qué hay en una sexualidad con tabús? Miedo y represión horrible, un control brutal, así están creando. Con miedo al poder, con miedo a liberar esa energía, todo qué fue lo que le dijeron que era bueno o malo, y solo puedo hacer lo que me dijeron que era bueno, y si es malo no lo puedo hacer. O sea, alguien desde afuera en sus hilos invisibles maneja tu poder creador. Mucho desde la religión, con todo el amor, yo no quiero ir en contra de nadie desde la religión, pues no se trata de pensar que eso es malo, porque habrá ciertos sacerdotes o curas o monjas que lo manejen con mucha sabiduría, pero muchos no. Pero no podemos negar que una de las intenciones que durante mucho tiempo se manejó en la religión fue tenernos atontados a todos para poder mandarnos. Y ustedes saben que de todas maneras sí es cierto que dentro de la iglesia como institución, más allá de la religión, que podía haber sido católica, hinduista, chamánica o como sea, algunos seres no han tenido un manejo del poder con mucha conciencia, y por ende les ha gustado manipular a otros, usurpar el poder a otros, mangonear a otros, y no ha faltado el bobo y el sumiso que se deja. Entonces, lo que quiero es que revisen todo eso, porque obviamente eso está influyendo en su propio poder creador, no solo en la expresión de la sexualidad. Incluso hay una cosa que es súper importante, y es, dentro de los arquetipos colectivos, hay un arquetipo colectivo, y es que la mujer se le fue negado el placer sexual. Si la mujer sentía placer, ¿qué era? Puta. Qué pena pues que salga ahí grabado y oigan, pero así se decía. Si pasa bueno es puta. El man puede, la mujer no. Tan es así que si nosotros miramos, todavía hay sitios donde hacen la ablación del clítoris para que la mujer no disfrute, porque no es permitido para ella. Entonces, uno de los arquetipos muy antiguos es la mujer desconectar el placer. De hecho, para muchísimas mujeres todavía, hay mujeres que no saben lo que es un orgasmo. La mayoría de las mujeres nunca se han masturbado en la vida, porque eso es pecado y eso es malo. Y no pueden tener placer con ellas, menos con su pareja, y luego le echan la culpa al pobre que es el mal amante. Pues usted misma ni siquiera sabe cómo disfruta el placer, porque para la mujer se volvió más importante el deber que el placer.
porque la mujer se quedó en casa llena de obligaciones 24 horas, mientras que el hombre tenía un tiempo del deber establecido en un horario de trabajo. Y como trabajaba y proveía, él se sentía con el derecho de, no, yo ya trabajé mucho y traje todo lo que necesitaba en esta casa, ahora yo me merezco 2 puntos el placer de que usted venga y me quite los zapatos, me amasajee los pies, me dé sexo porque pues yo ya le traje todo, y si no, entonces me voy y me tomo las polas con los amigos, o me emborracho, me voy con la prosti o lo que sea. Digamos que el hombre, por arquetipo colectivo, no estoy diciendo ni bueno ni malo, sino que sí es importante que eso lo reconozcamos, el hombre tiene mucho más conectado el placer que la mujer. Miren que normalmente, de hecho, las mujeres les podemos reprochar, no, es que como son de egoístas. Él tiene sueño y se queda durmiendo y no le importa que el muchachito llore. Muy inteligente. Él sabe pensar en él. Pero las mujeres aprendimos a que primero el otro, segundo el otro, tercero el otro, cuarto el otro, quinto el otro, me exploto, me reviento, me muero de cáncer y sigo todavía pensando en el otro. Ese es el arquetipo de las mujeres. Por eso uno de los cánceres más comunes en las mujeres, senos y útero. Mamás de todos menos de mí. Siempre responsable de los demás, dando y dando y dando y dando y pensando en el otro y en el otro y en el otro, y la obligación es el otro, y muy mamás de todo el mundo, y incapaces de poner el límite para decir, es que yo también tengo que pensar en mí, yo también necesito orinar, comer, dormir, vivir, respirar, pasear. Mi vida no puede ser solo los hijos y el marido, pero miren que normalmente en el arquetipo la mujer no tiene horas libres. Su trabajo es 24 horas, y si trabaja fuera y además tiene hogar, peor. Porque la mujer llega a la oficina a trabajar y el man hace que la atiendan. Y los dos vienen de la misma parte, de trabajar. Pero normalmente la mujer es la que asume esa postura, como de ser la supermana, la superheroína capaz de cargarse con todo. Entonces, es muy importante que dentro de ese esquema cada uno se revise eso, ¿cierto? Sobre todo las mujeres, pues porque ese es el arquetipo de haber desconectado el placer. Y el arquetipo de los hombres fue desconectar el amor de la sexualidad. Por eso, para la mayoría de los hombres es muy fácil tener sexo porque sí, sin amor. Pero miremos de dónde viene también eso. Como los hombres se iban a la guerra, a la casa, a trabajar, arquetípicamente los hombres tuvieron una mujer en cada puerto. Eso fue lo que trajo históricamente, la realidad del momento, eso fue lo que generaba. Entonces no podían aferrarse a un amor porque ese amor no estaba ahí, entonces tocaba a la que viniera, con cualquiera, eran capaces de hacerlo, mientras que normalmente las mujeres se quedaban en la casa esperando que el man volviera a la guerra, que el man volviera al trabajo, que el man volviera. Uno que volviera, y ellos con muchas. No es que eso sea bueno ni malo, sino que es poder reconocer, porque la tarea del hombre es integrar la sexualidad al amor. Y la tarea de la mujer es integrar el placer a la sexualidad. La tarea del hombre es integrar el amor a la sexualidad. Quiere decir que se focalicen con una sola, entendiendo que el compromiso no es con ella, sino consigo mismo. Que yo no puedo invertir una energía creativa en 1000 proyectos de la misma manera que se lo invierto en uno solo. Y la pareja es un proyecto, no de hacer crecer al otro, de yo crecer a través del encuentro con otro. Entonces, si realmente yo estoy con una sola persona, yo puedo asumir lo que ese ser en espejo me muestra y darme el permiso de crecer al lado de esa persona. Pues si estoy con 20, nunca estoy con nadie realmente. Entonces, es como enfocar la energía creativa. O sea, asumir el compromiso de crear algo y mantenerse enfocados hasta obtener un resultado. Esa es la idea o la función de los hombres. Porque incluso así como tienen la sexualidad más dispersa que las mujeres, pregúntenles cómo tienen la mente. La mente de la mayoría de los hombres es revolada. Piensan por millón, 1500 ideas, pero luego para enfocar eso les cuesta mucho, porque esa es la tarea, foco. O sea, para los hombres sobre todo la tarea es foco. Todo lo que hables de la sexualidad corporal está expresando todo lo que maneja la energía creativa. Ese foco en el amor, entonces, es poder entender, todo tiene un propósito de amor, el amor es el reconocimiento del ser, a través de toda experiencia podemos crecer y aprender. Muchas veces para los hombres eso es mucho más marcado. Los hombres creen que asumir un compromiso es perder la libertad. Y por eso miren que normalmente los hombres son mucho más volátiles. ¿Qué somos? Es tan importante ponerle título. Y la mujer desesperada, pues, ¿para qué? Pero pues, decime qué venimos siendo vos y yo. Y él tratando que no.
tratando de no casarse, tratando de no asumir un compromiso, tratando de no permanecer. Normalmente yo lo generalizo, pero pues obviamente si alguna mujer se identifica con eso, está bien, porque es el arquetipo colectivo simplemente. Entonces es poder hacer el reconocimiento de que la libertad no está afuera, la libertad está en la esencia, que es mi ser, y yo soy libre, como le decía Guadalupe, de elegir estar en un lugar con una persona. Y no es que el otro o la otra me esclavizan, yo elijo estar ahí, porque veo el valor de eso, porque reconozco que eso es una oportunidad para mí, porque veo al otro ser en todo lo que puede representar, gordita, flaquita, se va a envejecer, se va a caer con los años, y no tengo que volver a la sardina de 20, porque el placer no está en la forma, sino en la esencia que hay detrás de las cosas. Ese es el aprendizaje más importante para los hombres. Para las mujeres, el aprendizaje más importante es integrar el placer, o sea, darse el permiso de no vivir solo para complacer, de estar pensando en el otro, de poder invertir toda su energía creadora en sí mismo. Porque, ¿qué es lo que a nosotros nos ha pasado? Crear para otros. Entonces miren que normalmente la labor de las mujeres es cocinar para todos, para nutrir a los otros, tener la casa para que otros la disfruten. Mucho de la energía creativa se ha establecido es en el servicio de los demás, pero no en la autonutrición. Entonces por eso conectar el placer es como darse el permiso primero de nutrirme yo, abastecerme yo, no es ser egoísta, sino entender, si a una fuente le saco y le saco agua y nunca la nutro, ¿qué le queda? Se va a secar. Entonces, desde la inteligencia, entender, necesito también nutrirme, darme, para poder tener para compartir. Si la naturaleza de la mujer es también ser receptiva y abierta, seguro que va a ser generosa por naturaleza para dar y compartir, pero también necesita tomarse un tiempo para nutrirse a sí mismo. Entonces, reconocer en esa sexualidad cada uno, cómo se siente, en el foco, en el compromiso, porque de la misma manera que yo puedo asumir un compromiso con una persona, yo puedo asumir un compromiso con un proceso creativo. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchas veces del dicho al hecho, del sueño a la materialización, no hay resultados concretos y tangibles porque no quiero asumir el proceso en el tiempo hasta que se dé a luz. Por eso no por casualidad las mujeres somos las que gestamos, porque normalmente la mujer tiene la virtud de la paciencia más desarrollada que el hombre. No puedo decir que siempre, pero es el aprendizaje. O cada uno en su interior necesitará aprender a desarrollar esa paciencia, porque dentro de todos los procesos de gestación y de creación implica que todo tiene un tiempo. Y la mayor razón por la que la mayoría de las personas no ven resultados es porque los quieren ya. Entonces no hay un foco sostenido en lo que quiero y eso se dispersa. Entonces yo otras veces les he puesto el ejemplo. Yo quiero frijoles y siembro y en un mes, este frijol, pues sí es que no da nada. Yo no voy a sembrar frijoles, mejor quiero lechuga. Arranco el frijol. A los 8 días, no, pero esta lechuga pues sí no da nada. Entonces vuelvo y la arranco. No, yo quiero mejor flores y las voy a vender a ver si con eso merco. A los 8 días no me da ni una flor, la arranco. ¿Qué tengo? Nunca voy a tener nada. Porque desde el principio el primero que sembré, que era el frijol, me hubiera dado frijol si hubiera esperado el tiempo suficiente. Pero ¿qué implicaría? Que yo tengo que asumir un compromiso con el frijol, de estar pendiente del frijol, de nutrir el frijol, de darle al frijol, de cuidar el frijol, de deshiervar el frijol, de abonar el frijol, de estar pendiente si llovió o no llovió. Necesito foco y compromiso. De la misma manera, eso se necesita en la sexualidad y en pareja. Y no estoy juzgando quien no lo tenga, sino que estoy diciendo, si quieren ver resultados, si quieren recoger frutos de lo que eso implica, se requiere foco. Ahora, ¿quién considera que ha tenido el foco en sí mismo? Si no lo ha tenido en usted, todavía no lo puede tener para afuera. Entonces, ¿qué implica la sexualidad cuando pasa al corazón? Lo primero, tengo que volver a mí. Cuando la sexualidad pasa de los chakras inferiores es donde normalmente todo el mundo ha manejado la sexualidad, pues de plexo para abajo. Cuando la sexualidad sube al corazón, quiere decir que conecta la conciencia crística. Como vamos a ver cuando lleguemos al corazón, el corazón es el encuentro con el ser. Por eso está asociado al cuarto nivel evolutivo, es cuando yo empiezo a tomar conciencia de mi ser, me encuentro conmigo mismo, con mi amor propio, descubro lo que realmente soy y por ende me lleno de la plenitud en mi ser. Pero si yo primero no puedo encontrarme conmigo, si no me amo y si no estoy pleno,
¿Qué sexualidad tántrica ni qué pan caliente? ¿Creen que van y toman un curso y se paran en 20 posturas distintas y hacen respiraciones y no eyaculan y ya son tántricos? Eso no es tantra. Para poder tener tantra y tener la sexualidad del corazón y consciente, yo tengo que estar conectado a mi ser. Si usted no está conectado a su ser, si usted no está lleno de su ser, si usted no está lleno de amor y no está pleno, por más prácticas que haga, mejor dicho, profe, yogi y todo, no va a poder hacer eso, porque es que lo que realmente implica el tantra es un encuentro de ser a ser. Y si yo no he encontrado mi ser, ¿cómo me encuentro con otro ser? Necesito primero haber encontrado mi ser, haber conectado mi ser, mi amor propio, estar pleno en mí, tener mi energía creativa enfocada. Y cuando yo ya tenga eso, lo comparto con otra persona. Antes no. Voy a estar haciendo técnicas de tantra pensando en el porro, en la otra vieja que quiero, en el man que me gusta más, disperso. Entonces, ¿por qué no les dije, qué vamos a hacer con el huevito? Ah, mi amorcito, todavía no, porque es que necesitamos un montón de cositas antes de ver qué hacemos con el huevito y con el otro. O sea, primero hay que hacer un montón de trabajos con uno mismo. O sea, y el primer trabajo con uno mismo es antes que nada ser conscientes. ¿Por qué? Porque dentro de todo este manejo de la energía Kundalini, una de las cosas que yo he verificado en mi camino, que suelo ser un poco rebelde y rompe estructuras, es que en el mundo ahorita occidental, todo el mundo se quedó en la forma. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente va y hace un curso de Reiki y cree que sanar es poner las manos. Entonces todos son terapeutas. Y ve a todos esos terapeutas haciendo fila en el consultorio de otro terapeuta para que lo sane. Oíme, pero vos no tenés pues el cartón de todos los diplomas de sanador. Pero es que a mí no me funciona, solo para los pacientes. Yo le juro, cantidad de seres que dicen eso. Tienen que ir a buscar afuera quién lo sana. Entonces, a ver, si yo soy tan sanador, lo que me hace sanar no es el pinche cartón, ni siquiera la técnica. Porque realmente para sanar yo no necesito ni poner las manos, ni usar un cristal, nada. O sea, necesito simplemente tener claro que me quiero sanar, dirigir mi energía Kundalini, enfocarme en la parte del cuerpo, poder escuchar qué me está diciendo el cuerpo y reordenar la energía. Pero ¿qué les pasa a la mayoría? Profe, me duele no sé qué y yo no sé qué es. No, mi amor, empecemos por lo menos escuchar. Porque si a usted le duele y no sabe por qué o para qué, entonces ¿cómo se va a sanar? De nada le sirve que haga curso de Reiki, que haga curso de Tameana, que se aprenda todos los cristales, todas las esencias florales, toda la homeopatía, coaching, bioneuroemoción, y todos los diplomas que hay ahorita. Porque todos están llenos de diplomas, incapaces de aplicar eso para sí mismos. Cantidad de terapeutas que no saben qué hacer con su propia vida, diciendo de todo el mundo lo que tienen que hacer, luego, ay, mira, la vida ha hecho un desastre. Lo primero que yo tengo que hacer es echar espada adentro a ver yo cómo resuelvo mis cosas. Entonces lo mismo con todo. ¿Qué les ha pasado? Por ejemplo, muchas personas hacen yoga con todo el respeto y creen que yoga es pararse cabezas, estirarse de patas, hacer un montón de piruetas raras, estar marcados los músculos, 3% de grasa corporal y ya todos somos yógicos. Y de verdad está conectado con el cuerpo. Y de verdad usted está presente, porque es que yoga es unidad. Y unidad quiere decir espíritu, alma y cuerpo son uno solo. No es hacer piruetas, ni es todo lo que está de moda ahora, 118 saludos al sol. Y a ver, pues si por lo menos escucha el cuerpo cuando le duele el pie. No tienen ni idea, ¿para qué les sirve hacer yoga? Y no es que yo estoy juzgando que no deberíamos hacer eso, lo que les quiero decir es, hay que ir más allá de la forma. Porque ahorita la sociedad nos ha volcado a las formas de las cosas. Entonces, yo ya soy yogi porque me paro de cabezas. Eso no es ser yogi. O yo hago tantra porque no eyaculo y entonces hago la órbita microcósmica y aprendí las 70 posturas del Kama Sutra y me compré el no sé qué de la bolita china y el tal. No, eso no es. Nuevamente, todo se trata de ir hacia adentro, de la conciencia en la cual yo expreso cada cosa. Yo siento que yoga no es hacer ciertas posturas de ejercicio, es una estabilidad interna. Ahora, que a veces, no siempre, yo creo que ahora cada vez menos, esas posturas te acercan al ser, posiblemente, esa era la idea, por eso todo eso se hizo. Que a veces ciertos ejercicios tántricos te acercan a la conciencia, la sexualidad la puedes manejar diferente, es posible. Que a veces poner las manos te ayuda a reconocer una energía sanadora y sanar, es posible. Es posible como no es posible también, porque si yo creo que es solo lo que hago hacia afuera, entonces se me olvida la verdadera esencia, que es la conciencia y lo que yo estoy manejando desde el interior. Entonces, para mí lo más importante que cualquier cosa que hagan afuera, ¿se acuerdan que les he dicho país 100.000 veces? No es lo que hagas o dejes de hacer, sino desde dónde lo hago.
¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi conciencia? ¿Cuál es mi claridad? Porque la intención es la fuerza Kundalini dirigida a voluntad. Y eso es lo único que realmente importa. Esa es la energía creativa, la intención. De hecho, Castaneda la llama la fuerza del intento. Y para usted manejar la fuerza del intento, usted no necesita hacer absolutamente nada. Si usted es un mago realmente, usted domina la fuerza del intento. Tiene una intención, esa intención es realidad. No se paró de cabezas, no hizo yoga, no puso las manos, no usó una piedra, no dejó de eyacular, no hizo nada de esas vainas. Usted tenía clara la intención podía más que cualquier vaina. Entonces, lo más importante es que ustedes aprendan a manejar eso. Esa es la verdadera, el manejo real de la energía Kundalini, de la energía creativa. Cuando ustedes van aprendiendo a entrenarse en la fuerza del intento, de la intención. Ahora, profe, entonces ¿usted para qué nos dice que hagamos rituales? Profe, ¿usted para qué nos dijo esas piedras? Profe, ¿usted para qué nos dice que compremos una fuente o que hagamos ritual de luna? Pues porque sé que todavía no manejan la fuerza del intento, de la intención, entonces a ver si la van ayudando a encauzar. Porque todos esos rituales sí son útiles, si es útil hacer yoga, si es útil poner las manos, si es útil la piedra, si es útil que hagan todos los ejercicios que les voy a enseñar de Tantra con una claridad. Algún día déjenlos de hacer. Si se quedan haciéndolos, nunca aprendieron nada. Si usted toda la vida depende de una piedra, entonces usted no tiene poder. ¿Quién tiene el poder? La piedra, no usted. Si usted toda la vida depende de un ejercicio, entonces quiere decir que usted no aprendió nada, porque depende del ejercicio. Lo que yo les estoy diciendo es ganar libertad, no dependencias. Ahora, temporalmente yo puedo hacer uso de ciertas cosas, porque todos esos elementos externos, llámese la fuente de agua, llámese el ritual, llámese el fuego, llámese los decretos, llámese las piedritas, llámese los ejercicios de la energía que les voy a enseñar, llámese poner las manos, me van a ayudar a ser consciente de mi energía y aprenderla a dirigir y a enfocar desde la intención. Pero en el momento en que yo aprenda eso, ¿para qué va a hacer más cosas? No necesita estar haciendo ritual a todas horas si usted ya es capaz de, del dicho al hecho, pasar en un instante. Pero si usted todavía no pasa el dicho al hecho en un instante, entonces siga haciendo rituales. Pero la idea no es depender de eso, es aprender a dirigir esa energía, mantenerse enfocado. El ritual ayuda en eso, a que tú constantemente tengas un foco, tengas la intención clara, nutras el propósito, te mantengas firme en eso, con la constancia y con la disciplina. Entonces llegará un momento en donde eso se vuelve cuajo. Tú te vuelves un maestro del intento. Tú tienes tan claro lo que quieres que no tienes que hacer nada porque eso es tu realidad. Pero muy importante que siempre tengan claro que no es el ritual en sí, sino la intención que hay detrás del ritual. Si el ritual pierde la intención, se vuelve un rito inconsciente, como todas las religiones del mundo, que al final ya la gente no sabe a qué va. Le dan una hostia, bueno, ¿será que es que hablan a uno para qué? Cuando uno tiene mucha hambre, ya no saben ni para qué hacen eso. No saben para qué se bautizan, no saben para qué se casan, no saben para qué todo lo que hacen. Al final se perdió el sentido hasta de cómo se viste el cura. Uno no sabe por qué todo eso, no sabe el simbolismo que hay detrás de esas cosas. Entonces, símbolo que pierde una intención ya no tiene poder. Carlos iba a decir algo. Pensé que estabas alzando una mano. Estaba jugando con arañitas. Las arañas son de chakra sexual. Pues yo quería preguntar en relación a los... Sí, mi nombre es Claudia Velázquez. Quisiera preguntar en relación a los miedos, porque pues digamos que en mi familia siempre hubo el miedo, mi mamá siempre era como, bueno, no, digamos que la sexualidad está muy amarrada al tema de la reproducción, entonces era no vaya a caer en embarazo, sí, era reiterativo. Entonces yo siento que siempre que voy a crear algo o lo intenciono, siempre está el como que sí, pero no. Pues es como también sembrar, como tú dices, de pronto los frijoles, pero uno dice, ay no, pero de pronto me caen mal. Pues es como eso. Es muy bonito lo que Claudia dice, porque yo siento que ese nivel de la sexualidad, que está muy asociado al segundo y al plexo, que todavía no ha pasado al corazón, es un nivel muy común para la mayoría. Yo creo que pues por lo menos nuestra generación, aún incluso yo lo veo en la generación de Sofi, que no está tampoco tan adulta, hay mucho ese temor al embarazo, ¿sí? Y la sexualidad no es totalmente profundamente asumida, ni gozosa, ni disfrutable, porque no hay una conciencia de que un embarazo no es una cosa que viene desde afuera, sino que es algo que se elige voluntariamente internamente.
y que si realmente hay una conexión con el cuerpo, yo creo que yo les he contado eso, yo solamente una vez en mi vida he sentido que era embarazable, el día que hice a Sofi. Y yo les puedo decir el día, la hora, el minuto, la postura en que yo engendré a Sofi, porque yo era consciente de esa energía. Médicamente hablando, yo me acuerdo que a mí me sorprendió mucho cuando estudié en la universidad, la probabilidad de quedar en embarazo, si tienes sexo el día de la ovulación, es solo del 21%. Lo cual quiere decir que planificar la cosa más estúpida que el ser humano se inventó. Porque, o sea, tú te sometes el cuerpo un mes entero a pastillas, a inyecciones, a cosas desde el miedo, cuando la probabilidad es muy pequeña. Pero obviamente eso solo refleja que hay un miedo a crear, ¿cierto? O sea, hay una idea, un arquetipo colectivo de que la creación no es una decisión propia, sino que es algo de afuera. Quiere decir, alguien me va a embarazar. No porque yo quiera, sino porque, quién sabe, podría suceder sin que yo quiera, ¿cierto? O yo podría embarazar a alguien sin que ella quiera, o yo quiera, ¿cierto? Para los hombres de embarazar a una mujer, o para las mujeres de ser embarazadas por un hombre. Pero básicamente lo que hay detrás de ese reflejo es la negación de un poder. No asumimos que yo soy el creador de mi realidad. ¿Pero por qué no asumo que yo soy el creador de mi realidad? Porque vuelvo y juega. Cuando la realidad llegue, no la quiero. Qué horror quedar en embarazo a los 14, no quiero asumir ese hijo, entonces lo quiero abortar, no lo quiero tener porque no me gustan las consecuencias. Entonces, realmente en el fondo, la negación del poder es una evasión desde el ego. El ego renuncia a su poder creador porque supone que renunciar a su poder creador es renunciar a las consecuencias de crear. El ego renuncia a su poder creador porque la interpretación que él hace es, si renuncio a mi poder creador, automáticamente me lavo las manitos y no soy responsable de las consecuencias, porque yo no creé eso. Eso no es culpa mía. Porque es un ego inmaduro, que lo que realmente no quiere es asumir consecuencias. Entonces está como el niño chiquito, que hace el daño, mami, resuélvalo. Derrame eso, mami, límpielo. Entonces, una de las maneras de trabajar ese miedo que está dentro de la sexualidad, muchas personas no disfrutan su sexualidad y planifican, que planificar es controlar lo que además al final no siempre es eficaz. Yo conozco muchas mujeres que han planificado y hombres y aún así tienen hijos. Con tubectomía, con vasectomía, con doble condón, con espermicida, con pastilla post, con dispositivo, porque es que es simple, vea, si el ser decide que eso tiene que pasar, tiene que pasar. Con condón, con cirugía, sin cirugía, con pastillas, sin pastillas, solo la puntica, como sea. Igualito de todas maneras, creyó que no eyaculó y mentiras que por allá salió un espermatozoide y la dejó en embarazo. Entonces, es poder como entender que la voluntad del ser está por encima de todo. Y lo que el ego necesita es dejar de creer que puede controlar. La tarea para el ego es dejar de creer que puede controlar, porque él supone que está controlando. Entonces, la mayoría se quedan súper tranquilos porque estoy planificando. Creen que esa es su seguridad y su paz. Como estoy planificando, eso me asegura no embarazarme. Y luego viene el chascazo cuando embarazo. Porque además nadie le puede asegurar, o sea, médicamente hablando es imposible que ningún método es 100% confiable. O sea, yo médicamente vi muchas mujeres en embarazo con muchas formas distintas de planificación. Entonces, ¿eso qué le está diciendo al ego? Ja. No puedes controlar nada. Tú crees que planificas, que controlas y que mandas, pero el que mando soy yo, eso dice el ser. ¿Se acuerdan del libro que les pasé? La vida impersonal de Joseph Werner. Todo pasa si el ser le da la gana de dejarte que pase. Si el ser dice no, no. Entonces, ¿cuál es la tarea? Realmente poder ver más allá, poder entender. El ser no te va a poner en una experiencia porque sea un daño para ti. El ser no quiere que nosotros suframos. El ser no quiere dañarte, ni lastimarte, ni vengarse del ego, ni nada de eso. El ser solo quiere que el ego madure, que el ego llegue a ser la expresión de la divinidad. Pero sabe que para que el ego sea la expresión de la divinidad, necesita darle algunas lecciones para que vaya desarrollando potencialidades. Yo puedo reconocer
muchos seres cercanos en mi vida que fueron madres solteras jóvenes, lo que las transformó positivamente ese hijo. Maduraron impresionante, crecieron impresionante. Muchas de ellas en su momento quisieron abortar, lo intentaron y no lo lograron. Y hoy dicen, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue ese hijo. Pero en su momento, ¿qué fue lo que pensaron? Era lo peor, si hubiera podido planificar o le falló el método, o mejor no hubiera tenido sexo, porque el ego inmaduro no puede dimensionar el valor de una experiencia casi siempre hasta que no la vive. Se requiere mucha sabiduría y clarividencia, como te dice tu marido, para llegar a ver lo positivo de algo con anterioridad. Normalmente uno solo tiene enfocada la mirada en el error, pero normalmente uno solo ve el valor de las cosas cuando ya pasa un tiempo y mira en retrospectiva y dice, ese hijo fue lo mejor que me pudo haber pasado, pero te diste cuenta 20 años después, cuando lo tuviste, trasnochabas, no tenías plata, aguantaban hambre, te echaron de la casa, los papás te echaban cantaleta y pasaron, el man se desapareció porque claro, casi todos son el fantasma de la ópera, vino, apareció y chao, y usted le tocó sola porque también ese es el miedo, que la van a embarazar y un adolescente a esa época que va a responder, no puede ni con ellos, no va a poder con un hijo y le va a tocar a usted y se le va a dañar la vida y pero al final, ¿qué es la vida que se daña? Las expectativas que tenía el ego, las ilusiones que el ego había construido, porque realmente la vida sigue. Como sea que les toque asumir, a más de una que fue madre soltera muy joven. Crecieron y aprendieron con eso. Yo pienso para mí, yo a Sofi casi que la crié sola los primeros años, y para mí lo mejor fue eso. Yo tengo que reconocer que ella fue el ser que me ayudó a sacar mi fuerza interior, mi capacidad para saber que tenía que ser capaz. Era simple. No hay para comer, tengo que sacar de alguna parte porque es que ella no lo va a hacer. Y estamos ella y yo, entonces o puedo, me tengo que inventar alguna cosa para poder. Entonces uno se vuelve creativo, recursivo, saca la fuerza donde no tiene, se vuelve pulpo, manos para todo, para estar pendiente de la muchachita, el trabajo, de la casa, barrer, trapear, planchar, cocinar, pero uno no sabría que puede hacer tantas cosas, ni toda la capacidad creativa que tiene si no le tocara. Entonces muchas veces lo que el ser hace es ponerte en esas situaciones porque es la única manera de descubrir un potencial. Entonces, por eso es importante incluso si alguno reconoce, como decía Claudia, seguro que muchos en mayor o menor medida hemos tenido esas estructuras a nivel también familiar, religioso, cultural, colectivo, los papás diciéndonos, ojo pues, pilas, no se vaya a embarazar, no vaya a traerme una embarazada por ahí o no sé qué, no faltará el que hasta se volvió gay mejor porque así se libra del problema. Seguro. Estoy absolutamente segura, yo sé, yo tengo alumnas que en algún momento me han dicho, yo el miedo tan horrible a los hombres que me embarazaron, más fácil terminé con mujeres. Y que lo pueden reconocer, eso fue finalmente el escape que encontró el ego para buscar una solución a esa situación. Entonces, es simplemente que cada una de esas estructuras las vayan observando, porque eso es lo que queremos ahora sanar y soltar. No solo en la superficie, sino detrás la esencia. ¿Cierto? Que es lo que le estoy diciendo, no se trata simplemente de liberar que yo soy libre del miedo al embarazo indeseado, pues ¿qué hay detrás de eso? El miedo a crear, el miedo a asumir consecuencias, pero ¿qué es de lo que se trata? ¿Por qué tengo miedo a asumir consecuencias? Porque ¿qué nos dijeron que era el error? Malo, no es algo para enmarcar y mostrar, es algo para ocultar y esconder. Nos enseñaron a rechazar el error, solo valemos por los aciertos, y los errores son castigables. Entonces, ahí es importante hacer también ese reconocimiento de que hay una estructura muy profunda de la creación, que finalmente asociamos la creación al deber ser, y no al explorar, experimentar y aventurarse a ver qué puede pasar. Pues, ¿quién dijo que nosotros no tenemos derecho a hacer creaciones chuecas? O sea, como si a un artista le dijeran, usted coge un lienzo y si no saca una obra maestra, pues que se vuelva multimillonaria, no puede pintar. ¿Cuántos de los grandes artistas que vendieron cuadros multimillonarios eran mamarrachos al principio? ¿Cómo? Y aún mamarrachos después los vendieron. Pero de lo que se trata es amar hasta el mamarracho, o sea, poder entender que qué importa. O sea, si no hago mamarrachos, luego no hago figuras humanas. Miren incluso en la etapa evolutiva cómo pinta un niño. El primero pinta una bolita con palitos. Él no empieza haciendo pues la gran figura humana espectacular con sombras, ni el bodegón súper, no, escasamente hace bolitas torcidas que ni las puede hacer con el círculo completo, pero no nos vemos a nosotros como esos niños en una etapa evolutiva que tiene todo el derecho a ensayar muchas cosas y errar. Entonces muchas veces el miedo es el miedo al error, porque luego viene el miedo a la culpa y el miedo al castigo.
y al no valer, al no ser digno de ser amado, al no merecimiento y todo lo que hay detrás de todo eso. Les respondo la pregunta a Yamila y nos vamos a almorzar. Que yo los veo viendo el reloj así como que la tripa les debe estar sonando. Maxi, se me ocurre una pregunta con respecto a la anticoncepción, porque la anticoncepción fue en su momento como una posibilidad liberadora también de una sexualidad más relajada, ¿cierto? Entonces todos afinamos, además afinamos porque era la posibilidad de que esto no se multiplicara tanto y sin embargo no ha parado de multiplicarse. Yo me preguntaba ahorita que si entonces los sistemas de anticoncepción a su vez limitan energéticamente la posibilidad creativa del ser, ¿cierto? Porque si estás partiendo desde el miedo, pues ya estás sorteando una cosa diferente. Bueno, yo diría que los anticonceptivos no limitan la posibilidad creativa del ser, sino que el ser tiene la posibilidad creativa limitada y la refleja al consumir anticonceptivos. Porque siempre es al revés, todo es adentro y de adentro se va para afuera. Si yo realmente tengo una conciencia plena de mi poder creativo y de mi libertad, yo no haría eso, ¿para qué? Pero obviamente son etapas evolutivas. Hay seres que todavía no tienen la suficiente conciencia de su libertad creativa y reflejan eso en asumir un control a través de los métodos anticonceptivos. No es que el método anticonceptivo te limite tu libertad, es que tú ya la tienes limitada. En el momento en que dejes de tenerla limitada, tu propia conciencia te va a decir, yo no resueno con eso, yo voy a dejar de tomarme las pastillas, qué tontería la que había hecho. Pero finalmente a esa etapa algún día va a llegar cada uno, ¿cierto? O sea, yo no les puedo decir que lo tienen que hacer ahora, pero yo sé porque yo las he visto pasar por acá en los procesos a muchas alumnas, incluso mi propio proceso personal, llega un momento donde uno sabe que eso es una tontería, pues que yo ya no resueno con eso, porque he asumido mi libertad. Para entender que si necesito un hijo lo voy a tener así planifique, y si no lo necesito así no planifique, no lo tengo. Entonces, ¿para qué me tomo todo eso? Y voy a responder tu pregunta y luego seguimos en la sexualidad en el corazón después del almuerzo porque está muy ligado. Los hijos pro beta, in vitro o inseminados, ¿qué representan? ¿Qué se les ocurre? Control. Control porque es no poder asumir un poder para crear por libertad y voluntad. Entonces, no estoy juzgando a nadie obviamente, sino que una pareja no pueden tener hijos y no aceptan que el problema está dentro de ellos, que es su propio poder fértil y creativo lo que ellos han bloqueado y negado, entonces lo quieren controlar desde un estado externo. Obviamente si un ser nace desde ahí es porque es la energía que le corresponde y traerá también en vibración un estado de control en sí mismo, muy frío para crear los procesos que necesitará también obviamente trabajar en su momento. Yo les puedo decir, por ejemplo, algo a nivel personal. Cuando yo me casé con el papá de Sofi, nosotros buscamos tener hijos y hicimos todo lo que ustedes quieran. Fuimos y nos hicimos y todas las cosas que puedan en el ser y nunca quedamos en embarazo. Nos gastamos todos los billetes que ustedes quieran para ver si teníamos un hijo. Y yo empecé, pues estaba muy recién empezando como en todo este camino, entonces empecé a preguntarle a mi ser por qué yo no quedaba en embarazo y quería que me mostraran por qué y vi que había tenido unas vidas en donde había tenido unos abortos, incluso tuve una vida que ella era mi hija en esa vida y fue una situación muy compleja porque era para allá como en 1400, fue una mujer que se enamoró de un tipo de la alta sociedad y obviamente como yo no era de su propia casta en esa época no podían mezclarse, no se iba a casar conmigo ni me iba a dar el lugar, entonces yo fui solo su amante, me embarazó de un primer hijo, aguantamos hambre lo que quieran porque el tipo nunca dio ni un peso, él solo iba a lo que venimos, a tener sexo conmigo y nada, entonces cuando quedé en embarazo la segunda vez yo dije yo no soy capaz, yo me sentía incapaz de asumir, o sea aguantábamos hambre en la pobreza más extrema y yo pensaba era yo qué voy a hacer con otro hijo, entonces me metí unos alambres yo sola, casi me muero del dolor, me hice un aborto de ese bebé y al final luego de la culpa de haber hecho eso no podía, entonces maté a ese otro niño y me suicidé. Fue una cosa que para mí me marcó mucho energéticamente. Yo obviamente hasta ese momento cuando no podía caer en embarazo no me acordaba de eso, cuando le pedí al ser que me mostrara pues vi esta vida, hice una sanación muy bonita con eso y dije, claro es que finalmente si yo no puedo caer en embarazo, esto no depende de nadie. Soy yo la que estoy decidiendo no quedar en embarazo. Hay una parte en mi inconsciente que tiene miedo de ser embarazada. Quiero pero no quiero, lo que decía Claudia. ¿Cuántas veces uno dice, ay no, yo sí quiero, sí vea, si no es porque usted no quiere? O sea, a veces estamos duales, o sea, hay una parte mía que dice querer,
pero hay otra parte que yo no soy consciente que no quiere. Entonces, cuando yo empecé a reconocer todo esto, yo empecé a hacer como todo un trabajo de sanación, de liberar todo eso con estos seres que habían sido mis hijos, conmigo misma, como de liberarme la culpa, de aceptar que obviamente había sido lo mejor que había sido capaz de hacer en ese momento. Y fue muy bonito porque entonces empecé a prepararme y empecé a decir, bueno, yo me dispongo para ser un vientre dispuesto y abierto, el ser que quiera, en las condiciones que quiera y cuando quiera, yo estaré dispuesta. Y así pasaron más o menos unos 2 o 3 años. Yo incluso cuando quedé en embarazo de Sofía, yo estaba separada ya del papá. Y ella decidió venir en el momento que a ella le pareció. En las condiciones que a ella le parecieron. No eran las ideales porque yo ya no estaba casada, porque yo ya no era pareja estable con él, porque no era cuando todos soñábamos en el sueño idílico de la familia feliz, el matrimonio increíble con los hijos. No, ella decidió que eso era de otra manera, cuando le pareció y como le pareció. Nada de lo que el ego esperaba, pero fue como tenía que ser. Pero ¿qué siento yo que fue la diferencia? Yo realmente me abrí a que realmente un ser decidiera venir a través de mí como él quisiera y considerara que era mejor. Porque miren que muchas veces, ¿qué pasa con las mujeres? No estamos abiertas realmente. Yo quiero un hijo, pero 2 puntos, dentro del matrimonio, con este hombre, en estas circunstancias, que me platica, que que se sé cuántas, que entonces además me salga completico, que no vaya a estar mal formado, porque así no me sirve, que no vaya a salir bobo, ni condado, ni que le saque los ojos al papá y ve, ay, por Dios bendito, todas las condiciones que le pone al pobre muchachito, ¿quién va a querer venir a través de uno así? Si cada ser tiene las condiciones que necesita, yo no las puedo controlar. Entonces, los in vitro y todas esas cosas que uno hace desde las inseminaciones, yo también lo entendí, eso es control. Cuando finalmente lo que es, será a su manera, no como yo pretendo controlar. Yo pues al final nunca quedé en embarazo ni con las inseminaciones ni con todas las bodas que me hice, y como les digo, ahí sí quedé en embarazo el día que menos me lo imaginé, la forma que menos me lo imaginé, en el peor de los momentos, entre comillas, pero que con los años entendí, qué bonito era como tenía que ser, pues que el ser sabe, mi ser y el ser con el que uno hace un acuerdo kármico, que es ese bebé que va a venir y ese papá que lo va a engendrar en las condiciones que sea, así sea el fantasma que se desaparezca. A veces estarán presencialmente, a veces darán dinero, a veces darán amor, a veces harán parte del proceso, otras veces no, pero ¿qué importa? Lo que sea que ocurra es lo que esos 3 seres en espíritu eligieron. Entonces, por eso mi invitación es, alguien se hace inseminación, invito lo que sea, que lo haga cuando no tiene conciencia. Y yo no soy quien para juzgar eso. Lo mismo quien planifica, en ciertos niveles evolutivos, eso es necesario, porque son el reflejo de estados internos. Pero vamos a ir viendo que uno va avanzando, entonces esa sexualidad tiene que ir subiendo. Y cuando eso subió al corazón, eso es otra historia, que es lo que vamos a hablar ahorita. Lo vamos a almorzar. Chao.